Capítulo 1. Cuando golpeó el suelo con la mano, liberando una ráfaga de chakra para formar su nuevo sello de transporte, esperaba dos resultados. O se desmenuzaba hasta convertirse en una masa sanguinolenta y, por lo tanto, se encargaría del escuadrón Kinkaku, ya que se apresuró a revisar su sello, lo cual fue un error de principiante y algo que no hacía desde niño. O aterrizaría a kilómetros de la pelea porque su sello experimental sí funcionó. Mientras se encorvaba para su último movimiento desesperado, mirando fijamente el ataque inminente de Kinkaku, vertió su chakra en el sello que formó con su propia memoria y chakra. Por primera vez en mucho tiempo, rezó y suplicó que algo funcionara y lo salvara. Entonces, en un destello cegador de color azul, Kinkaku desapareció y el fuego abrasador de los chakras que quemaban sus sentidos desapareció como si nunca hubieran estado allí. La fuerza del agotamiento de chakra lo golpeó, debilitando sus articulaciones y rindiéndoles. Tobirama yacía allí, parpadeando ante la creciente cantidad de puntos negros que se le escapaban. Las hojas de los árboles danzaban y se movían en lo alto, dejando pasar hipnotizantes rayos de luz. A su alrededor, rastros familiares de su difunto hermano mayor. Respiró hondo, con la cabeza dando vueltas. Había regresado a la Tierra del Fuego. Los árboles de su hermano lo vigilaban, aún cuidándolo. Tobirama cerró los ojos cuando un rayo de luz increíblemente brillante cruzó su rostro y permaneció allí. Descansaría antes de volver a partir. Su aldea, su equipo lo necesitaban. Mito, sus sobrinos, Suna-chan. Volvería con ellos en cuanto pudiera tener una idea más coherente. La siguiente vez que abrió los ojos, supo que había dormido durante mucho tiempo. Tenía el cuerpo rígido, la boca seca y el chakra apenas recuperado de su estado anterior. Tobirama calculó que probablemente habían pasado unas 9 horas, dados sus niveles de chakra. Un tiempo absurdo para permanecer vulnerable y dormido. Estás vivo. Una cantidad estúpida de tiempo para permanecer inconsciente también. Sintió lentitud al contorsionarse, pasando de una posición boca abajo a una agachada, con el kunai agarrado con ambas manos. Sus labios se crisparon para sisear y mostrar los dientes, como su invocación le había enseñado hacía tanto tiempo. Pero lo que encontró frente a él no era una amenaza. No como esperaba. Un niño rubio, pequeño y joven, estaba frente a él con unos de los ojos azules más brillantes que Tobirama jamás había visto. Sus propios ojos rojos se entrecerraron al observar cómo esos orbes azules se movían entre sus armas antes de que el niño se encogiera sobre sí mismo y retrocediera un paso. El niño era pequeño, en realidad. En sus mejillas sucias y arañadas, Tobirama podía distinguir fácilmente sus pómulos y mandíbula. Desnutrición. Incluso su ropa, holgada, desgastada y sucia, colgaba de hombros demasiado delgados y se abría alrededor de sus diminutas extremidades. Por el amor del sabio, el niño ni siquiera llevaba zapatos. Ver a un niño claramente hambriento le revolvió el estómago, pero lo dejó a un lado por ahora para soltar lentamente los kunai. Tranquilo, murmuró en voz baja, dejando las armas colgando de sus meñiques. No te haré daño. Tobirama intentaba averiguar si el chico era shinobi o civil, y la persistente mirada de sospecha que recibió le hizo empezar a inclinarse por el primero. Entonces, cualquier turbia desconfianza se disipó en una mirada de comprensión que el hombre no pudo seguir. Oh. Te pillé por sorpresa, ¿eh? Por eso tienes tus armas ninja. ¡Qué mal! Tobirama sintió que ladeaba la cabeza mientras el chico se reía de sí mismo antes de pasarse la mano por la nariz con la despreocupación que suelen tener los niños. Oye, eso es bueno para los ninjas, ¿verdad? Poder pillar por sorpresa a otro ninja. El chico señaló la cabeza de Tobirama, donde el símbolo de la hoja estaba grabado en su apuri. Al menos el niño conocía Konoha y no se sentía amenazado. El Hokage se levantó con cuidado y se sentó sobre sus talones, procurando mantenerse pequeño e inmóvil. No pasó inadvertido como el chico mantenía la distancia y se estremecía con cada movimiento brusco, especialmente cuando movía las manos. Una habilidad vital, asintió, apoyando la barbilla en las rodillas. ¿Quieres convertirte en ninja? ¿Sí? Tobirama admitió que tuvo que contener un escalofrío al oír la voz repentinamente fuerte. Voy a ser un ninja increíble, ya lo verán. Me convertiré en Hokage, créanlo. Ah. Bueno. El actual Hokage ladeó la cabeza para ocultar la boca entre las rodillas, sin confiar en que sus labios se quedaran quietos. ¿Hokage? Repitió con curiosidad, arqueando una ceja mientras controlaba su expresión. Eres un poco joven, ¿verdad? ¿Y entonces? El pequeño rubio nunca había visto a un rubio así. Ni siquiera el pelo del pequeño Tsuna-chan era tan brillante y dorado, hizo un puchero y se cruzó de brazos.
Seré el Hokage más joven de la historia, créelo. Ni se te ocurra reírte de mí. Su otra ceja se alzó para unirse a la primera. No me río, le aseguró al niño. En todo caso, te creo. Saber lo que quieres, cuál es tu meta y lo antes posible para que puedas esforzarte al máximo, eso es bueno. Los ojos del chico se abrieron de par en par y se le cortó la respiración de forma audible. ¿Tú me crees?, susurró, y Tobirama quiso maldecir a quien decidiera sacrificar a este niño por sus sueños. Sí, era realista y pragmático, y a veces, un cínico nihilista total, lo admitía, pero que él ya no pudiera soñar no significaba que otros no pudieran. Además, estaba más que dispuesto a renunciar al sombrero en ese momento. Si el chico lo quería y podía proteger y liderar la aldea lo suficiente, que se lo quedara. Saru pronto se cansaría del estúpido sombrero, sin duda. Tobirama tarareó y meneó la cabeza, intentando fingir la seriedad que había usado para convencer al consejo de sus ideas y planes. Si trabajas y entrenas duro, comes tus verduras y asistes a tus estudios, puedes convertirte en Hokage. Esperaba que el niño palideciera ante la idea de comer verduras y seguir sus lecciones. Sus sobrinos siempre lo hacían de pequeños, e incluso Tsuna-chan lo había hecho. Si Tobirama es sincero, todavía lo hace. Simplemente finge no darse cuenta cuando la niña le tira las verduras en el plato. Pero el chico parecía como si lo hubieran golpeado. Abrió y cerró la boca en silencio mientras un rubor intenso le subía a las mejillas y sus ojos adquirían un brillo inquietante. El hombre se preparó para las lágrimas inminentes, tratando de averiguar qué había dicho mal, antes de que el chico se armara de valor. Su barbilla temblaba preocupantemente, pero parpadeó rápidamente y respiró hondo. Cierto. Seré el mejor, la voz del chico se quebró y sus ojos se entrecerraron con fuerza en una amplia sonrisa que mostraba los dientes. Tobirama lo dejó fingir que no veía la lágrima que se le escapó por el rabillo del ojo. El mejor Hokage. Créelo. Sí, respondió Tobirama en voz baja y sincera. Se preguntó si esa sería la frase favorita del niño en ese momento. Soy Tobirama. Todavía era costumbre no mencionar el apellido. ¿Tú? ¿Cómo se llama mi futuro Hokage?, preguntó en broma con voz algo forzada. Seguía intentando con esa broma que Kagami y Torifu le estaban dando. Izuna se moriría de risa solo de pensarlo. Si fuera posible, la sonrisa del niño se ensanchó aún más. Sollozó y Tobirama agradeció ver que las lágrimas que se avecinaban habían sido evitadas. Soy Naruto Uzumaki y voy a ser el quinto Hokage. ¿Quinto? Ese es un número bastante específico. Tobirama estaba horrorizado ante la insinuación de que un niño Uzumaki estuviera en el desierto muriendo de hambre. Su cuñada iba a asesinar a alguien, lo sabía. Dejaría las preguntas incisivas para después porque definitivamente no iba a dejar al niño, Naruto, allí. No lo es. Naruto se cruzó de brazos y, visiblemente, pensó mucho en algo. A pesar de su ingenio, a Tobirama a veces le costaba seguir la lógica de los niños. Hacían saltos y asociaciones que él no. Puede que el cuarto Hokage esté muerto, pero salvó la aldea del zorro. Todo el mundo lo sabe. Ji puede que vuelva a ser Hokage, pero el próximo será el quinto Hokage. 1, 2, 3 y 4. ¿Ves? Puedo contar. Tobirama no sabía por dónde empezar. Todos sabían que el cuarto Hokage había salvado la aldea del zorro. El zorro de 9 colas. Pero eso era imposible. El Kyuubi estaba sellado dentro de Mito, y la maestra del sello lo mantenía bajo su estricta vigilancia, negándose a ser una amenaza para la aldea. Tobirama sabía que si hubiera alguna duda sobre la integridad del sello, Mito lo habría buscado a él o a su clan natal en busca de ayuda. ¿Pero a qué otra cosa se podía referir como el zorro? Sin mencionar la referencia al cuarto Hokage y la alusión a que este Ji era el tercero, Naruto. Tarareó el rubio. ¿Quién es el Hokage actual? El chico frunció el ceño y sus ojos se posaron en el símbolo de la hoja en su frente. No lo sabes. Ji lleva aquí toda la vida. Sí, pero ¿cómo se llama? No estoy seguro. Ji siempre ha sido Ji, ¿sabes? Naruto se rascó la nuca, refunfuñando. Siempre me vigila. Desde que tengo memoria. Tobirama intentó calmar su corazón acelerado y sus pensamientos arremolinados mientras el chico se animaba. He oído a otros adultos llamarlo de alguna manera. Siempre me gritan por llamarlo Ji. Di que no, murmuró con petulancia, y Tobirama se movió, teniendo que contener la paciencia y la compostura. Naruto se enderezó. Siempre dicen que lo llame Sandaime-sama. ¿Es ese su nombre? No puede ser.
Demasiado estirado para Jiji, Tobirama tragó saliva con dificultad. ¿Se llama Hiruzen Sarutobi? Casi deseó que la alegría no se hubiera reflejado en el rostro de Naruto. ¿Sí? Ese es. Mono, mono. El chico rió y ululó como un mono mientras Tobirama se desmoronaba en silencio. Eso no era posible. No había pasado suficiente tiempo para que Saru asumiera el cargo, y mucho menos para que se eligiera y tomara posesión un cuarto Hokage. Pero, sus sellos, sus Iraishin, se relacionaban con el espacio y el tiempo. Esa había sido la adición crucial que Mito le había sugerido para perfeccionar el jutsu. Tobirama intentó recordar el sello exacto que había formado durante la batalla. Su memoria eidética le falló, como solía ocurrir en momentos de mucho estrés, trauma y sobreestímulo. Maldijo su mente falible. Justo cuando necesitaba respuestas. ¿Dónde más podría buscarlas? Hogar. Naruto. ¿Sí? ¿A qué distancia de aquí se encuentra la aldea oculta de la hoja? ¿A qué distancia? Ya estamos en la aldea oculta de la hoja. Bueno, entonces. Para cuando llegaron al edificio de la administración central, Tobirama casi se ahogaba intentando contener su instinto asesino. Si no lo miraban con cara de sorpresa y asombro, el niño encaramado en su lomo recibía miradas furiosas, silbidos y maldiciones. No había entendido por qué Naruto insistía en que tomaran supercaminos ninja secretos hasta que les escupieron el primer murmullo de niño demonio. Naruto sollozó y hundió la cara en el manto de piel de Tobirama, sin vacilar en su agarre y con su pequeño corazón latiendo confiadamente contra su espalda. En realidad, era lo único que impedía que Tobirama perdiera la paciencia en ese momento. Da un paso atrás, gruñó cuando un Anbu salió de las sombras del pasillo. Bueno, casi todo su temperamento. El pequeño estremecimiento que sintió en Naruto fue un buen incentivo para contenerse. Giró la cabeza para rozarse la barbilla con el pelo rubio. Lo siento, murmuró, pasando junto al paralizado Anbu. No estoy enojado contigo, prometió. Naruto tarareó en respuesta, pero no levantó la cara del pelaje. Tobirama tomaría lo que pudiera. Miradas mortales y ráfagas puntiagudas de intención asesina le permitieron avanzar fácilmente hacia las partes superiores de la torre y directamente a su oficina. O lo que solía ser su oficina. Abrió la puerta con bastante civilidad, encontrando satisfacción en adoptar un enfoque modesto ante la constante y familiar firma de chakra que no se había percatado de su presencia. Sabio arriba, Saru se había hecho viejo. La piel bronceada, con manchas de sol y arrugada adornaba el rostro de su antiguo alumno. Le costaba reconocer a su alumno en el anciano. No lograba conciliar el rostro juvenil, conmocionado y asustado de Saru con el del hombre que ocupaba el escritorio del Hokage. Para él, solo había pasado poco más de un día desde la última vez que vio a Saru. Pero si el cambio en la configuración de la aldea y los 4 rostros tallados en el acantilado no lo habían convencido, entonces no sería un genio. ¿Sí? Gruñó el anciano, con la mirada aún fija en un papel mientras Tobirama cerraba la puerta tras él. Activó los sellos de privacidad de la habitación con demasiado chakra, con un toque de furia, de lo que debía, pero si eso hizo que Saru se tensara y lo mirara con furia, bueno. A Tobirama siempre le había gustado sorprender a sus enemigos. Hiruzen Sarutobi, dijo entre dientes, con una llama digna de Uchiha encendiéndose en su pecho. ¿Cómo te atreves a sentarte en esta oficina como si tuvieras derecho? La pipa que fumaba su antiguo alumno se le cayó de los labios. ¿Sensei? Preguntó con voz áspera, apoyando las manos en el escritorio. ¿Qué, Kai? Tobirama se burló, indiferente. Esto no es un genjutsu. No soy un impostor. Expulsó toda la fuerza de su chakra disminuido, con especial cuidado de envolver suavemente a Naruto con su gélido chakra en lugar de dejar que lo sintiera. El chico se estremeció y levantó la cabeza con curiosidad, y Tobirama se preguntó si alguien le habría ofrecido alguna vez semejante consuelo. Naruto rebosaba chakra a tan temprana edad. Sentir a alguien más fuerte, capaz de contener y calmar su chakra, debería haberle resultado familiar, pero Tobirama no pudo soportar terminar esa línea de pensamiento por temor a enfurecerse. Los Anbu que aparecieron en la habitación, con las armas desenvainadas, lucharon por resistir su embestida de fuerza. ¿Dudas de mí, Saru? Lo desafió Tobirama. El anciano negó rápidamente con la cabeza, sudando bajo el peso de su chakra. Aparte de Kagami, Saru siempre había sido el más inteligente de sus alumnos. Era bueno saber que aún conservaba la cordura. El ex Hokage recuperó su chakra, pero mantuvo a Naruto envuelto y cubierto con su protección. «Retírate», ladró Tobirama cuando uno de los Anbu se estremeció. «Retírense».
repitió Saru, y solo entonces la fuerza dio un paso atrás. Déjenos. Curiosamente, no obedecieron. El de la máscara de perro con el chakra distintivo de ataque giró la cabeza. Tiene a Naruto, señor Hokage. Saru se sobresaltó y sus ojos se posaron en el mechón rubio que asomaba por encima del hombro de Tobirama. El Senju hizo rebotar a Naruto un poco más alto para que Saru pudiera ver. Hola, Jiriji, saludó tímidamente, en voz baja. Naruto, murmuró Sarutobi antes de ver la expresión de furia en el rostro de su antiguo sensei. Oh, sí, pensó Tobirama vengativamente mientras Saru palidecía drásticamente. Sabía lo que había hecho mal. El supuesto tercer Hokage tragó saliva antes de aclararse la garganta. Estoy al tanto. Retírate. El Anbu desapareció de la vista, abandonando la habitación, pero permaneciendo al otro lado de las ventanas, puertas y conductos de ventilación. Sensei, no, gruñó Tobirama. Has perdido el privilegio de llamarme así. Sarutobi se estremeció. Estoy furioso contigo, Saru. Me despierto después de huir de mi combate contra el escuadrón Kinkaku y encuentro a un niño Uzumaki en el antiguo patio de recreo de mi hermano, que se ha vuelto más peligroso de lo que recuerdo. Lo encuentro, Tobirama se mordió la mejilla para contenerse antes de volver a girar la cabeza para mirar por encima del hombro. Los brillantes ojos azules de Naruto estaban ensombrecidos y cansados. Naruto-kun, comenzó en un tono más suave y tranquilo, probablemente voy a levantar la voz. Tengo un jutsu que puede silenciar tu audición. ¿Quieres que lo use? Los ojos del chico se abrieron de par en par, sorprendido, antes de volver la vista hacia donde su Jiriji se ponía de pie lenta y temblorosamente. Quiero escuchar, creerlo, murmuró, hundiendo de nuevo la cara en el manto de piel de Tobirama, apretándolo con más fuerza. Quiero saber, continuó, con la voz apenas audible por lo apagada que estaba. Tobirama asintió y rozó la cabeza del chico con la barbilla por un momento, maldiciendo para intentar bajar la voz. Muy bien. Hiruzen Sarutobi, debería solicitar una investigación sobre tus acciones y errores. Encontré a Naruto Uzumaki en el campo de entrenamiento 44, solo, buscando comida porque nadie le dejaba comprar nada. Tobirama rechinó los dientes, respirando un poco más rápido con la creciente ira. Me dijeron que estaba bien. Estaba bien porque Jiriji pronto le daría su paga y sabía que iba allí a buscar comida. El hombre tuvo que resistir el impulso de gritar o empujar a Sarutobi por la ventana mientras el anciano se apoyaba con las manos en el escritorio, con los ojos cerrados y la respiración pausada. El chakra de Saru no estaba ni de lejos tan controlado y sereno, un derroche de culpa y vergüenza. Me dice que vive solo. Un niño de 5 años. Abandonado por su clan y su aldea. Vilipendiado y odiado por tener el mismo chakra que mi hermana. Algo de lo que él mismo no sabe nada. ¿Entiendes lo básico de lo que intento decir? Sí, sensei, fue la rápida respuesta. ¿Entiendes por qué se fundó la aldea oculta de la hoja? Sí, sensei. Entonces, ¿por qué? Si Tobirama, con sus marcas de sabio hormigueando y ansiando crecer y liberarse, la misma aldea que se creó para proteger a los niños ha abandonado a uno. Silencio. ¿Por qué el Hokage, mi antiguo alumno, le ha dado la espalda tan descaradamente a un niño inocente? Más silencio. Sarutobi, ¿me responderás?, susurró, agudizando la vista y enfocándose solo en su alumno, como solía hacer con sus enemigos. El anciano se encogió antes de abrir los ojos. Los mantuvo bajos, bien, y exhaló. Es complicado. Tobirama no podía creer lo que oía. Cuando el silencio se prolongó, Sarutobi finalmente se arriesgó a levantar la mirada. Cualquiera que fuera la expresión de su rostro, el anciano retrocedió un paso tambaleándose, derribando su silla. Que quede claro, Sarutobi. Simplificarás esto. Arreglarás este odio que se ha arraigado en la aldea o, si no, el sueño de mi hermano, lo quemaré por completo. ¿Entiendo? El tercer Hokage asintió en silencio. Bien. Rescinde todos los derechos de tutela que tienes sobre Naruto Uzumaki y transfiéremelos. Tobirama volvió a controlar su expresión, recuperando su máscara estoica. Me avergüenzo de haber sido tu maestro, Sarutobi. Dicho esto, tomó uno de sus clásicos marcadores Iraisin que había dejado durante su paseo por la aldea y desapareció de la oficina. Aterrizó sobre lo que antes era una botica, pero ahora era una floristería. Durante un largo instante, contempló la aldea alienígena e intentó aceptar que se trataba de la aldea oculta de la hoja. Fue el movimiento de su espalda lo que le devolvió la atención al presente. Siento que hayas tenido que oír eso, se disculpó en voz baja. Sintió que el chico negaba con la cabeza. Está bien. No estabas enojado conmigo.
Me cae bien Jiji, pero, ¿de verdad ha cometido un error? El hombre asintió con tristeza. Más de lo que te imaginas. ¿Y tú eres su sensei? Lo era. Pero sí. Entonces es tu trabajo gritarle y enseñarle, ¿sí? El trabajo de un sensei es impartir conocimientos y guiar a sus alumnos, corrigió Tobirama. No gritarles, intimidarlos ni menospreciarlos. Sí, eso. Naruto se subió a los hombros de Tobirama y respiró hondo. ¡Guau! La aldea se ve genial desde aquí arriba. Tobirama tuvo que admirar la expresión de admiración y calidez que emanaba del niño. Apenas había visto un atisbo de cómo trataban a Naruto, y aún así, el niño seguía contemplando la aldea como si fuera algo increíble y precioso, balbuceando mientras señalaba lo que veía y a dónde había subido. Por un momento, recordó a un Hashirama más joven entusiasmado con las flores y plantas que había encontrado, y a un Hashirama aún mayor sentado en el acantilado, señalando cómo había crecido la aldea, como si Tobirama no hubiera estado a su lado, ayudándola a crecer. Extrañaba a su amija. Hola, hola. Tobi-hie. Oji, corrigió Tobirama, encogiéndose de hombros al oír que el chico decía Creo que soy pariente lejano tuyo, un tío, si no un primo. ¿En serio? Tobirama se movió y ajustó los brazos mientras el niño trepaba por encima de su hombro. Hacía tiempo que ningún niño lo usaba para practicar escalada, pero era bastante alto. Había adquirido mucha práctica en evitar que un pequeño se cayera. Somos familia. Exigió Naruto. Pero no nos parecemos en nada. El hombre resopló y sonrió con tristeza. No me parezco en nada a mi familia. Mi anija tenía la piel oscura, ojos y cabello castaños. Muy parecido al resto de mi familia. Pero mi hermano se casó con Mito Uzumaki, la primogénita del entonces jefe del clan. Así que sí, creo que tenemos algún parentesco. ¿Tengo familia? ¿Un clan? Preguntó el chico, atónito. Sí, confirmó Tobirama con toda su seguridad y autoridad. Para simplificar, diremos que soy tu tío. Tú eres mi sobrino. Averiguaremos a dónde se fueron los demás Uzumaki. La mirada de emoción y alegría conmovió profundamente a Tobirama. Hacía mucho tiempo que nadie lo consideraba familia con tanta alegría. Abrazó a su sobrino con fuerza, aliviando las dolorosas y punzantes grietas de su chakra de fuego furioso. Todos los demás parecían haber olvidado por qué se fundó la aldea oculta de la hoja, pero Tobirama no. Si fuera necesario, cuidaría él mismo de todos los niños. Ya estoy en casa. Gritó Naruto mientras abría la puerta de su apartamento, que estaba en pleno barrio rojo y parecía violar todos los requisitos del código de construcción que había redactado al fundar la aldea. Tobirama tendría que informarse sobre las leyes vigentes para saber qué había cambiado y cómo podía salir airoso. Y atacaría, porque estaba a punto de revivir su antigua oficina y estrangular a Sarutobi. El techo estaba arqueado y descolorido en algunos puntos, lo que indicaba daños por agua. El suelo de madera parecía más frágil que incluso los primeros intentos de Hashirama de usar madera como material de construcción, y alrededor de las ventanas y la puerta por la que entró había quemaduras y marcas de cuchillo, como si hubiera ocurrido un enfrentamiento. Eso no decía nada de la desnudez del mobiliario. Había un futón destartalado que podría servir, una mesa baja con una sola almohada, un horno y una nevera oxidados, y un baño al que le faltaba una puerta. Tobirama incluso olía el moho en el aire. Era espantoso y Tobirama se preguntó rápidamente si el antiguo complejo Senju seguía en pie y era habitable. Tendría que comprobarlo urgentemente, pues no se permitiría quedarse allí, y mucho menos a un niño pequeño con un sistema inmunológico vulnerable. No es que Subihu lo dejara enfermar, pero esto no podía ser bueno para su salud. Tobirama se quitó las sandalias junto a la puerta y observó a Naruto dar una vuelta por la habitación, revisando su futón, un cubículo oculto en las tablas del suelo bajo el futón, una caja de cartón debajo del lavabo, que goteaba, notó con disgusto, y luego un pequeño respiradero cerca del baño. Incluso desde el otro lado del pequeño apartamento, Tobirama pudo ver bultos de tela, algunas bolsas pequeñas y otras baratijas. El chico se mordió el labio al terminar su ruta y lo pilló mirándolo fijamente. A veces llego a casa y es como si alguien hubiera estado aquí, ¿sabes? Y a veces se llevan mis cosas, créelo, explicó como si estuviera comentando el tiempo. Tobirama chasqueó la lengua y negó con la cabeza antes de levantar la mano para quitarse el apuri. Has hecho bien en mantener tus pertenencias a salvo. ¡Qué astuto! Se pasó una mano por el pelo, haciendo una mueca al sentir el sudor y la suciedad del día. Técnicamente, apenas llegaba a un lugar de descanso después de una misión, un intento de emboscada, un viaje en el tiempo y una reunión bastante agitada.
No había tenido la oportunidad de seguir su rutina habitual después de la misión. Revisó sus alrededores una vez más y se alegró al descubrir que no menos de 8 Ambu se habían posicionado alrededor del edificio de apartamentos. Bien, parecía que la seguridad y la evaluación de amenazas no habían quedado en el olvido para la aldea. «Puedo ser listo», exclamó Naruto, dándose un golpecito en el pecho con el pulgar antes de hacer una mueca al oír un rugido en su estómago. «¡Ay!», gimió, dándose palmaditas en el vientre para consolarlo. Tobirama no pudo contener un escalofrío al recordar que este niño se moría de hambre. Algo en su interior también se relajó porque, esto era algo que podía arreglar ahora mismo. «Prepararé la cena», anunció Tobirama, caminando con cuidado sobre las dudosas tablas del suelo para ver qué utensilios y comida tenía el chico. «¿Por qué no te das un baño? Creo que ha sido un día largo». «¿Cocinero?», tartamudeó Naruto como si dijera la palabra por primera vez. El hombre se detuvo mientras miraba los armarios casi vacíos y arqueó una ceja. «No tengo, ¿no se supone que debo cocinar para ti? ¿Porque eres el invitado?». Tobirama ladeó la cabeza antes de volver a examinar la cocina. «En circunstancias normales, tendrías razón. Sin embargo, soy tu familia y el adulto en esta situación. Voy a conseguir comida y cocinar». Cerró el refrigerador con firmeza. Todo estaba tan vacío o tan mal como había imaginado. Cuando se volvió hacia Naruto, se sorprendió un poco al encontrarlo rojo como un tomate y con una expresión de pánico. «Sobrino. Sprout. ¿Qué pasa?». Unas pequeñas manos agarraron y tiraron del dobladillo de la camisa raída y tirante. «¿No hay comida?», logró decir el niño mientras Tobirama daba los 3 largos pasos necesarios para llegar al baño. De nuevo, Tobirama se agachó para mirar a Naruto a la cara. «¿No tengo dinero?». Tobirama se sintió triste por un momento, y enojado, pero eso parecía ser una constante ahora, antes de dejarlo de lado y actuar. «Voy a buscar comida y cocinar», repitió con frialdad. «No te pido dinero ni nada, solo que te bañes». Con cuidado, extendió la mano y le dio un golpecito con el nudillo en el hombro al chico, dándole tiempo a ver el movimiento. «Déjale la cena a tu tío, amigo». Un poco disimulado, pero finalmente pareció alcanzar a Naruto antes de que pudiera empezar a hiperventilar. «¿Brote?», repitió, aclarándose la garganta. Tobirama gruñó. El clan Senju llama retoño a cualquier joven. Como un pequeño árbol o planta. «Ah. ¿Entonces es un apodo? ¿Un buen apodo?». «Sí. Ahora, al baño. Voy a empezar a preparar la cena». «Limpia y frota bien o tendrás que tomar otro baño», advirtió Tobirama, exhalando suavemente por la nariz cuando Naruto chilló ofendido. Una vez que el chico abrió el agua y se concentró, hizo una rápida señal con la mano y usó parte de su chakra, que recuperaba lentamente, para crear clones de sombra. «O un clon de sombra». Tobirama gruñó en voz baja ante la evidente muestra de debilidad antes de ponerse manos a la obra. «Ve al mercado y compra alimentos básicos y utensilios de cocina», le ordenó a su clon, notando distraídamente que parecía recién salido de una dura pelea. Sacó un pergamino vacío de su riñonera y se lo entregó junto con su pequeño alijo de dinero para emergencias. «Si esta moneda ya no sirve, toma lo que necesites y anota los precios y la ubicación de las tiendas. Te devolveré el dinero en cuanto lo tenga». Necesitaba comprobar si el tesoro de Senju aún existía o si había sido absorbido por la aldea. «Sí, señor», respondió su clon antes de adoptar la apariencia de un modesto civil. Luego desapareció rápidamente hacia uno de los marcadores en otra parte de la aldea. Una vez resuelto esto, Tobirama se acercó a la mesa baja y sacó otros 2 pergaminos. Uno contenía sus suministros de campamento y artículos de higiene y para dormir que necesitaría más tarde. Desenrolló el otro y lo abrió, tomando fácilmente la tinta y el papel de sellado para empezar a dibujar y pintar. En poco tiempo, poderosas protecciones, alarmas y trampas decoraron las paredes y entradas del apartamento, asegurando el lugar según los estándares de Tobirama. Desde el baño, podía oír a Naruto chapoteando y tarareando, con su chakra más ligero y rebotando. Fuera de la burbuja aislada de relativa seguridad en la que había convertido el apartamento, podía sentir los apacibles chakras del Ambu, regularmente perturbados por picos de aburrimiento, preocupación, confusión y, a veces, incluso una oleada de diversión que los envolvía. Tobirama conocía la sensación de ser un shinobi chismoso. Su clon regresó pronto y Tobirama se levantó de su asiento para ayudar a recoger las provisiones, complacido al ver la abundancia de verduras y el color rosado del pescado fresco.
Rápidamente colocó una sartén nueva sobre la estufa oxidada y, tras manipular los diales, ¿desde cuando los hornos dejaron de necesitar encendido manual? Encendió una pequeña llama. ¿Me necesitas para algo más?, preguntó el clon, bajando la voz por respeto al niño que cantaba desafinado en el baño. En realidad, sí, respondió, echando un poco de aceite en la sartén. Era desconcertante no reconocer las etiquetas ni los nombres de los comerciantes en ninguno de los productos. Sin embargo, el arroz siempre era seguro, y puso una olla en otro fuego con agua. Necesito saber qué queda del clan Senju. En concreto, alojamiento, fondos y si hay Senju supervivientes. No sentía el chakra característico de su propio clan, pero si hubiera algún clan en la aldea, los buscaría. El clon asintió y recuperó su aspecto habitual. Enseguida. Pero si no estoy recuperando recuerdos, deberías saber que un Anbu intentó ayudarme. El de ataque. Tobirama frunció el ceño mientras el clon continuaba. Metió provisiones en mi cesta, distrajo a los tenderos mientras me iba y me indicó que entrara en ciertas tiendas. Nunca se puso en contacto conmigo directamente, pero también creo que dejó dinero como pago a los tenderos. Su ceño se acentuó mientras despedía a su clon para que se fuera a su siguiente serie de tareas. Una deuda pendiente. Tendría que ver cómo pagarle el ataque lo antes posible antes de intentar reclamar el favor o usarlo como palanca. Después de preparar los platos y cubiertos nuevos y sentirse seguro al dejar que el pescado se cocinara solo, entró al baño y encontró a Naruto haciendo burbujas en la superficie. El chico le dedicó una sonrisa radiante, y Tobirama le devolvió una pequeña. ¿Terminaste?, preguntó mientras sacaba una toalla del lavabo y la abría para Naruto. ¿Sí? Relucientemente limpio, créelo. Gorjeó, y Tobirama asintió. Ahora que el niño estaba limpio, se dio cuenta de que los arañazos en su mejilla no eran en realidad rasguños ni heridas, sino marcas naturales. Marcas de bigotes. No hacía falta ser un genio para entender qué significaban. Mientras Tobirama frotaba la toalla sobre el cabello de Naruto, también notó que el niño estaba tan flaco y delgado como creía. No estaba peligrosamente muerto de hambre, pero sí muy hambriento desde hacía tiempo. Le traía malos recuerdos de cuando era joven e Itama y Kawarama estaban bajo su cuidado. Un invierno duro y largo había agotado todas las despensas y provisiones del clan, dejándolos hambrientos y congelados. Recordaba haber alimentado a un Itama que gemía en silencio, haber calmado a un Kawarama que lloraba y haberle prometido a Shirama que había comido, mentiroso, cuando su hija lograba cultivar verduras en las raras ocasiones. Si Tobirama se hubiera dedicado egoístamente a abastecer sus propias reservas de comida después de eso solo para sus hermanos y no para el clan, entonces solo se mantendría firme en sus acciones. Ver a sus hermanos llorar y desesperarse por el dolor del hambre era inquietante. Listo, anunció cuando el cabello de Naruto estaba casi seco. Vístete. La cena está casi lista. Huele de maravilla, Tobio-ji. Naruto salió corriendo del baño completamente desnudo hacia una pila de ropa junto a su futón. Tobirama arrugó la nariz cuando Naruto olió su ropa, como Touka había presumido una vez sin pudor. Mentalmente añadió la colada a la creciente lista de tareas, o incluso la compra de ropa nueva. ¿Es ramen? El hombre soltó una breve carcajada, sorprendido, mientras volvía a la cocina a servir la cena. Sin duda, un uzumaki. No. Solo pescado y un salteado de verduras y arroz. Se le ocurrió una idea tardía. ¿Tienes alergia a algo? Naruto parpadeó lentamente mientras se sacaba la cabeza por debajo de una camisa. ¿Alérgico? Tobirama aclaró. ¿Hay algún alimento que te duela el estómago o te enferme? El chico arrugó la cara. ¿Eh? No. Bueno, a veces sí, a veces no. ¿Cómo, leche? Me gusta la leche, pero cuando está grumosa tengo que defecar mucho, apostó Tobirama. Me gusta la carne, pero casi todo lo que me come huele mal. Naruto se encogió de hombros. Incluso cuando la cocino de verdad, la vomito. Hago todo lo posible por cocinar, créelo. Declaró alegremente antes de encogerse en sí mismo, pensativo. Pero algunas comidas simplemente no funcionan. Aunque el ramen siempre está bueno. El ramen nunca me enferma. El ex Hokage reprimió la creciente oleada de afrentas y ofensas con creciente facilidad. Esto también era algo que podía solucionar. Me alegra saberlo, dijo con sinceridad, llevando los platos y los palillos a la mesa. Ven a comer. Naruto corrió hacia la almohada y casi babeó por la cena, dolorosamente simple, que Tobirama había preparado. Gracias por la comida. Exclamó el chico antes de zambullirse con voracidad.
Gracias por la comida, repitió en voz más baja, observando cómo el niño atacaba su comida a toda velocidad. Por dentro, se maldijo por no haber preparado una comida más abundante. El niño no solo tenía hambre, sino que era un Uzumaki, un clan conocido por su apetito voraz. Cortó el pescado por la mitad antes de empezar a comer. Cuando Naruto terminó su plato en un tiempo récord, extendió la mano. «Te traeré más, toma un poco de ese té», le indicó. Con el chico distraído por el olor sospechoso de la bebida, el clon de Tobirama había tenido la previsión de tomar un té más dulce con miel, un lujo ridículo que Tobirama no esperaba. Deslizó la mitad del pescado en el plato antes de volver a la estufa para servir el resto del arroz y las verduras. Le devolvió el plato a Naruto, pero lo detuvo cuando iba a comer de nuevo. «Intenta comer despacio», le indicó, frotando el dorso de la manita de Naruto con el pulgar. «Puede que sea difícil», admitió, recordando sus propias experiencias de recuperación tras la inanición o cuando había estado preso sin comer, «pero te dolerá el estómago si lo das un susto muy fuerte con demasiada comida. Dale tiempo para que se adapte». No sabía la causa del breve brillo de lágrimas en los ojos de Naruto, pero esperaba de corazón que no fuera por la creencia errónea de que Tobirama no lo dejaría comer o le quitaría la comida. Las lágrimas se aclararon antes de que Tobirama pudiera explicarse y Naruto asintió con una leve sonrisa. «Sí, sí. Vomitar no es divertido, ¿sabes? Gracias por la comida». Tobirama lo dejó pasar, pero esta vez entabló conversación, incitando a Naruto a responder y hablar, a la vez que le recordaba que no hablar con la boca llena. Lo hizo para ayudar a Naruto a comer más despacio. Le preguntó sobre sus lugares favoritos de la aldea, sus comidas favoritas y sus aficiones. Era tan normal. Hacía una eternidad que no tenía una conversación tan trivial e inocua. Desde que se convirtió en jefe del clan Senju Kage, cada palabra que decía era ley y tenía que pensarlo bien antes de hablar y evaluar cualquier información que se le diera con extrema precaución. Pero hablar con Naruto, con su sobrino, era refrescante, libre de cualquier carga o expectativa. El hombre se mostró receloso cuando Naruto logró vaciar su plato de comida, pero su sobrino no mostró signos de angustia ni náuseas. De hecho, suspiró felizmente y bostezó. Tobirama sintió que algo en su interior se ablandaba al ver al niño frotándose los ojos somnoliento, antes de armarse de valor. «Naruto, sé que estás cansado, pero deseo hablar contigo», anunció, esperando y observando que esos ojos azules se centraran en él. ¿Sobre qué? Directo y directo siempre ha sido su forma de abordar las cosas, pero incluso él sabía que no podía destrozar el mundo de un niño con tanta desfachatez. «Es obvio que te han ocultado algunas verdades y no quiero engañarte ni mentirte». Mucho, mucho después, cuando la luna estaba alta en el cielo y la aldea dormía, Tobirama permaneció despierto en un apartamento mediocre, escuchando la respiración áspera y húmeda de un niño dormido. Deseaba poder hacer algo para calmar a su sobrinito, secarle las lágrimas y abrazarlo, pero Naruto, sin duda, tenía su espacio personal y no estaba acostumbrado a estar con alguien. Cuando se metió bajo la manta y lloró, dándole la espalda a Tobirama, este captó el mensaje y se retiró al otro lado del apartamento. Escuchar a Naruto llorar hasta quedarse dormido hizo que algo oscuro y feo se enroscara y se solidificara en el pecho de Tobirama. Nunca quiso sentirse así. No se había sentido así desde que Hashirama intentó clavarse una espada en el corazón. Pero a diferencia de entonces, podía hacer algo al respecto. En aquel entonces, solo Madara podía detener esa espada y mantener a Hashirama cerca. Esta vez, Tobirama podía y llegaría hasta su familia. Tobirama caminaba lentamente entre los árboles y arbustos, con los brazos cruzados y la cabeza girando, sin ver nada. Era extraño. Este mismo parque era uno de los primeros que Hashirama había creado para la aldea. Su Anija se había mostrado tan entusiasmado desde el momento en que Tobirama recibió la sugerencia, que esta iteración de parques era exagerada. Volviendo a centrarse en el mundo físico por un momento, alzó la vista hacia los imponentes árboles con sus ramas tan espesas y abundantes, que prácticamente formaban un techo sobre su cabeza. Podía recordar los árboles danzando para la felicidad de Hashirama y crujiendo al agacharse para tocarlo. Tobirama nunca había comprendido del todo la conexión de su hermano con la naturaleza. Claro, le había ayudado a aprender a usar el Mokuton, la liberación del Yin y el Yang, y a manejar el chakra del sabio, pero Tobirama solo veía el chakra y los jutsus como herramientas. Al observar a Hashirama, uno pensaría que los mismos árboles que usaba para construir edificios o proteger su aldea, que cada árbol y flor tenían un nombre y una personalidad. Tobirama no envidiaba ese nivel de empatía, especialmente en alguien tan compasivo como Hashirama.
El chakra chispeante y efervescente de su sobrinito brilló con entusiasmo a las 7, a 4 metros de distancia. Tobirama se preguntó si el chico intentaría emboscarlo ahora, pero curiosamente permaneció donde estaba, su emoción creciendo con cada paso que daba. Tal vez, allí estaba. Una trampa de alambre rudimentaria. Aparentemente, no dio señales de notarlo y pasó por encima de la cuerda. Aun cuando la sorpresa y la decepción se apoderaron de la presencia de Chakra, Tobirama sintió una oleada de agradable sorpresa. Debía admitir que era la primera vez que un niño intentaba atraparlo. La mayoría de los niños que observaba, si querían jugar, intentaban entrenar con él o tenderle una emboscada. Mientras Tobirama sorteaba perezosamente 2 trampas más, se encontró sonriendo ante las chispas de determinación en el chakra de Naruto. El chico era un trampero bastante ingenioso, aunque necesitara lecciones de sigilo y subterfugio. Continuó paseando por la zona remota del parque, dejando que Naruto se apresurara a otro lugar para atraparlo. Su mente regresó a sus pensamientos matutinos. Su clon se había despedido al amanecer, dejando que sus recuerdos y descubrimientos se estrellaran contra la mente de Tobirama. Realmente necesitaba perfeccionar esa parte del jutsu. Al parecer, el complejo Senju seguía en pie. En el archivo, se consideraba inaccesible. En las notas especiales, se especulaba que estaba protegido por una combinación de sellos Uzumaki y el Mokuton remanente de su hermano mayor. Ese hecho hizo que Tobirama frunciera el ceño. Era evidente que Mito estaba ahora en las tierras puras y, aunque no tenía nada que confirmara que ella era la última Senju activa de la hoja, sospechaba que así era. Le hizo preguntarse cómo había sido, o era, el clima político para que su cuñada sintiera la necesidad de implementar sellos de intruso y reactivar los árboles de asedio latentes de Ashirama. Era un pensamiento preocupante y solo aumentó la paranoia de Tobirama. De todas formas, ahora sabía que tenía un hogar. Una fortaleza, en realidad. Y que solo esperaba su regreso. Ojalá. Esperaba que Mito hubiera puesto cerraduras de sangre o chakra en esos sellos para permitir el paso en el futuro y no que simplemente los hubiera encerrado para siempre. De forma similar, el clan Senju fue declarado extinto en los registros de Konoha. En su intimidad, Tobirama maldijo cómo Ashirama había animado a los miembros de su clan a convertirse en la aldea. Había sido innecesario y devastador. Le dolía el orgullo, le dolía estar solo, que su propio clan estuviera muerto mientras todos los demás sobrevivían y prosperaban, incluso los Uchiha. Pero había un único miembro sobreviviente del clan Senju. El pequeño Tsuna-chan. Ella era la razón por la que su clon había tardado toda la noche en recopilar información. Tsuna-chan se había labrado un nombre, convirtiéndose en una sannin y en una defensora de la importancia de entrenar y aplicar a los ninjas médicos en el campo. Se convirtió en una heroína de guerra en el segundo gran mundo ninja. Ya habían pasado 3 guerras, y Ashirama jamás le perdonaría no haber preservado ni establecido una paz duradera. Sus archivos indicaban que empezó a desestabilizarse a medida que avanzaba la guerra, y Tobirama se preguntaba qué se había hecho para intentar apoyar a su sobrina nieta, pero no vio ninguna nota ni informe de bajas forzadas ni de revisiones de salud mental con el clan Yamanaka, políticas que él mismo había impulsado durante su mandato como Hokage. Fue agradable ver que su trabajo había sido pisoteado con tanta indiferencia, hasta el punto de llevar a su pequeña Tsuna-chan al retiro y a última ubicación desconocida. Tobirama sabía suficiente jerga administrativa como para ver que era prácticamente una ninja desaparecida a la que habían dejado en libertad por razones de publicidad, y el número de muertos que habría habido si hubieran intentado arrestarla. Sintió orgullo y desesperación al enterarse del destino de la sobrina risueña, pensativa y traviesa que había cuidado. La última de su familia y clan, destrozada por la guerra y exhausta, y ahora sin aldea ni clan. Tenía que encontrarla cuanto antes. Aunque su deber hacia Naruto y la recuperación de la aldea lo mantienen atado a este lugar, quizás podría enviar clones de sombra o sus invocaciones. Al menos no iba a pasar apuros económicos. Por mucho que Tsuna-chan se contagiara del vicio del juego de su abuelo, había sido lo suficientemente sabia como para no tocar los fondos del clan. Tan solo el banco decía que había 200 millones de yenes a nombre de Senju, bajo estrictos criterios sobre quién podía retirar el dinero. De nuevo, obra de Mito. Tobirama iba a besar la mejilla de su cuñada por su previsión. Alguien en su familia tenía sentido común y ahora sería beneficioso para él y su pequeño un lugar seguro y recursos sin ataduras. Solo tendría que ver si podía superar los obstáculos que ella le había puesto. El pensamiento le dibujó una sonrisa irónica en el rostro.
Extrañaba a su hermano, sí, pero solo ahora se daba cuenta de que también había perdido a su hermana. Necesitaba encontrar su tumba para presentarle sus respetos y reconstruir un santuario. Esta mañana se había disgustado al no haber podido rezar por Itama, Kawarama, Touka y Ashirama. Tobio Hisan. Gimió una voz lastimera, y estaba a punto de regañar a Ashirama por quejarse. Pero solo Naruto estaba detrás de él, de pie junto a su última trampa que Tobirama había esquivado. El rubio hizo un puchero escandaloso y se cruzó de brazos con enfado. Fue una mejora importante respecto a los ojos enrojecidos y la voz apagada de esta mañana. ¿Sí? Preguntó inocentemente. El puchero se agrandó si cabe, y Naruto dio un pisotón. No estás jugando limpio. No, no lo soy, asintió y casi rió cuando una ira justificada inundó su chakra y su rostro delgado. Tobirama rió entre dientes mientras regresaba a la trampa, arrodillándose junto a ella. Con un ligero toque, movió la cubierta de hojas y ramas que ocultaba el lodo que le llegaba hasta los tobillos. Tus trampas son un buen trabajo, elogió, moviendo la cubierta con destreza. Esa moceta fue muy astuta. Habría alarmado a un enemigo desprevenido y lo habría hecho más fácil de rastrear. Aprovechas el entorno, qué bien. Pero son fáciles de detectar. Sintió que el chakra de Naruto se estabilizaba y se agudizaba. El chico se acercó a su hombro y lo observó trabajar. En todo este camino, ¿ves una mancha tan densa de follaje caído? Ante su mirada confusa, repitió, ramas y hojas caídas. Oh. Naruto miró a ambos lados del camino antes de fruncir el ceño. No, así que hay dos cosas que puedes hacer para ocultarte, explicó el hombre. Señaló los árboles. Puedes cubrir artificialmente, fingir, hacerlo con la mano y no de forma natural, una buena parte del camino con hojas y ramas. Esto hace que el enemigo crea que es natural y no se lo pensará dos veces antes de ver tu lugar. Naruto asintió, pero arrugó la nariz al mirar hacia las copas de los árboles. Pero eso está muy arriba. Señaló. Tobirama sonrió y se sentó de rodillas. Sí, pero a menudo los shinobi viajan entre los árboles o caminan sobre el agua. Los civiles y los shinobi que fingen ser civiles o que viajan con ellos toman caminos como este. ¿Has notado que muchos shinobi viajan por los tejados, verdad? Su sobrino asintió con entusiasmo. ¿Sí? Quiero hacer eso algún día. Es genial, créelo. Te enseñaré, prometió Tobirama. Volviendo al tema, sin embargo. Mencioné que una forma es camuflar toda una zona para ocultar tu trampa. Pero hay algo más que puedes hacer y creo que te resultará útil. El chico bailaba en el mismo sitio, con alegría y picardía en sus ojos azul cielo. ¿Qué pasa? El ambú que vino después cayó perfectamente en la trampa. Naruto prácticamente aullaba de risa al oído de Tobirama y sonreía con sorna ante el éxito de su sobrino. El ambú, oso, se quedó colgado, con la débil sorpresa de un shinobi no amenazado, completamente desprevenido. Con el chico a su espalda, Tobirama le había enseñado a tender una trampa obvia de ramas que caían y luego a predecir hacia dónde se movería un shinobi para evitarla, antes de atrapar ese camino de una manera mucho más sutil. Engatusar al enemigo con una falsa sensación de seguridad permitiéndole esquivar una trampa solo para llevarlo al segundo paso. Era una de las formas favoritas de Tobirama de atrapar. Oso se acurrucó para examinar el alambre ninja que le rodeaba el tobillo, una donación de Tobirama a Naruto para que la segunda trampa pudiera ocultarse correctamente. El ambú se relajó de nuevo y giró su rostro enmascarado hacia él. Niraime-sama, lo saludó con calma, aunque Tobirama se sintió muy complacido por el descontento y el enfado en el chakra del hombre. Él asintió, haciendo rebotar a Naruto en su espalda distraídamente. Oso-san. ¿Cuánto te ayudo? Boca abajo y atrapado, el ambú se mantuvo profesionalmente, sacando un pergamino de una bolsa y abriendo su contenido, mostrando una gruesa carpeta de papeles. De Sandaime-sama. Cualquier humor que Tobirama pudiera estar sintiendo se desvaneció. Con una sorprendente sensibilidad, Naruto también se calmó y trepó más alto para rozar la mejilla de su tío. Tobirama se acercó de un salto y tomó la carpeta que le ofrecía. La abrió con una mano, mirando la primera página, antes de volver a cerrarla. Eran los documentos de tutela firmados con la autorización ejecutiva del Hokage y los archivos relevantes de Naruto. Al menos Saro actuó rápido. El hombre tarareó y dio un salto hacia atrás, dándole a Naruto la carpeta para que la sostuviera. Gracias, entonó. Dile a Saro que me pondré en contacto con él y sus antiguos compañeros pronto. Que el hombre se preocupara por eso un rato. Lo preocuparía mientras Tobirama se acomodaba. Es hora de comer, Naruto. ¿Tienes hambre? Preguntó, dándole la espalda al ambú.
Debería poder encontrar la manera de liberarse. Sí, créelo. Exclamó el chico. Vamos a comer ramen. Podrás conocer al viejo Teuchi. Tobirama se quedó inexpresivo por un momento. Tenía fondos de su reserva y la generosidad de perro la noche anterior, pero si Naruto tenía tantas ganas de ramen como Mito, no podría seguirle el ritmo. ¿Por qué no vamos a casa a comer y para cenar pedimos ramen? Sugirió, haciendo una pausa para crear un clon de sombra. El clon desapareció hacia el banco sin que nadie se lo dijera. Cambió de rumbo y corrió por el parque infantil, de vuelta al barrio rojo. Naruto se quedó boquiabierto por un momento ante el jutsu genial antes de volver a concentrarse. Ay, pero ahora quiero ramen. Hace siglos que no voy a Ichiraku. Iremos esta noche, prometió Tobirama, sabiendo que incluso si el banco no cooperaba, tendría que llevar a Naruto a comprar ramen. Te enseñaré más sobre trampas durante el almuerzo, le ofreció. Incluso puedo enseñarte algunas focas para que sea más interesante. ¿Sellos? Repitió Naruto con curiosidad. Oh, brote, voy a mostrarte por qué el clan Uzumaki era el más temido en toda la tierra. Nunca dejó que lo que dijeran sobre su preparación, paranoia, lo molestara. Ya fuera con burlas, desprecios o provocaciones, Tobirama hacía todo lo posible para estar lo más preparado posible. Le había salvado la vida muchas veces antes, al enfrentarse a Izuna, y también a muchas de las personas bajo su protección. Esta situación puede no ser potencialmente mortal, pero Tobirama aún apreciaba tener razón. Su brote Uzumaki estaba trabajando en su quinto tazón de ramen y los billetes bancarios escondidos debajo de su manto de piel le trajeron consuelo y no un poco de orgullo presuntuoso. También le sorprendió un poco que el Ichiraku Ramen del que Naruto había estado hablando todo el día fuera en realidad el mismo negocio de Ichiraku Ramen de los inicios de la fundación de la aldea. Mito había sido un cliente frecuente, a veces sacando a Tobirama de su oficina para pasar tiempo con su hermano. Era agradable ver que el negocio seguía en manos de la misma familia y que ésta solo había mejorado sus recetas. Otro más, Teuchi Hiri-san. Gritó Naruto mientras dejaba su cuenco vacío sobre la creciente pila. Por favor, insistió Tobirama. Otro, por favor, Teuchi Hiri-san. Preguntó Sprout, y Tobirama resopló con aprobación, haciendo que el chico sonriera radiante. Era realmente adorable. Tobirama intentó resistirse, pero se rindió y volvió a envolverlo con su chakra. El dueño se rió y colocó un plato ya preparado frente a Naruto. Toma. Come. Gracias por la comida. Repitió Naruto y comió de nuevo. Teuchi-san sonrió y negó con la cabeza, levantando la vista para encontrarse con la mirada de Tobirama. Uzumakis, dijo simplemente, y Tobirama asintió. He oído de buena fuente que el Ichiraku Ramen es algo que rivaliza con el ramen de Uzusio, respondió Tobirama, sorbiendo sus fideos con alegría. Con los años, le había cogido cariño al plato. Aún prefería los fideos fríos, pero el ramen estaba bueno, sobre todo cuando era salado. El hombre arqueó las cejas. ¿En serio? Es un gran cumplido. ¿A quién se lo tengo que agradecer? El Senju se encogió de hombros sin comprometerse. Hace mucho que no estamos aquí. Probablemente no los reconocerías. Teuchi era un hombre inteligente. Tenía que serlo para ser un puesto de comida civil que operaba en las afueras del distrito Shinobi. Dejó pasar la evasión con gracia. Ah. Bueno, si los vuelves a ver, por favor, dales las gracias de mi parte. Tobirama asintió, pero se entretuvo comiendo un poco de pescado frito. Oye, no entendí tu nombre, Shinobi-san. Hacía tiempo que no veía a esta pequeña bola de energía y me alegra ver que está bien. Tobirama parpadeó lentamente, deteniéndose a medio bocado mientras levantaba la vista y observaba al otro. Cabe destacar que solo frunció el ceño levemente y se quedó quieto. Tras un largo momento, Tobirama tragó saliva y chasqueó los palillos con aire pensativo. Antes de que pudiera responder, Naruto eructó con fuerza. Naruto, lo regañó en voz baja y el chico rió, frotándose la boca con el dorso de la mano. Tobirama frunció los labios ante el comportamiento descuidado y tomó una servilleta. Disculpe, gorjeó. Oye, Hiri-san. Este es mi tío, Tobio Hisan, créelo. Tobirama lamió la servilleta, chasqueando la lengua para llamar la atención de su sobrino. Quieto, ordenó y advirtió en 2 palabras. Naruto parpadeó sorprendido antes de observarlo con ánimo mientras extendía la servilleta. Parecía atónito mientras Tobirama se limpiaba las salpicaduras de caldo y los trozos de fideos de sus mejillas bigotudas. El chico se echó a reír y le dio un manotazo en la mano. ¡Qué cosquillas! El adulto chasqueó la lengua mientras perseguía la cara del niño.
Desordenado, refunfuñó, reprendiéndose por un momento por su fallido intento de sonar más suave y amable. Lo decía con cariño, pero a sus oídos le sonó severo. Agarró suavemente una mano que se agitaba con 2 dedos y también le limpió el dorso. Cuando Naruto retiró las manos y las sostuvo protectoramente contra su pecho, Tobirama lo soltó y le hizo señas con los dedos. Mejor, declaró, arqueando una ceja cuando Naruto le sacó la lengua. Su sobrino sonrió un segundo después y volvió a su ramen. Tras el momento, Teuchi habló. «Tío», repitió confundido, mirándolos a ambos. Terminó concentrándose en Naruto con el ceño fruncido. «Pensé que solo eran tú y Sandaime-sama». La mirada de pánico exagerado que abrió los ojos de par en par de Naruto casi hizo que Tobirama pusiera los ojos en blanco. El pequeño Ashirama. Tobirama rezó para que Naruto no heredara la costumbre de su anija de deprimirse con la menor Senbon. SHH. Le ordenó al desconcertado vendedor de comida, mirando a Tobirama. Esta vez, el Senju puso los ojos en blanco. «No estoy enojado», le aseguró al chico. «Podemos hablar de Saru». El peso de los papeles de adopción, guardados en el sello especial tatuado en su brazo, ayudó a calmar un poco su ira. Volvió la mirada hacia Teuchi mientras dejaba su cuenco vacío sobre la encimera. «Otro, por favor. Y soy su tío o primo lejano. Soy Tobirama Senju». Teuchi se concentró un momento. «Senju». Hacía mucho que no oía ese nombre, su expresión se ensombreció y Tobirama se impresionó cuando el hombre lo fulminó con la mirada. «Hacerse pasar por nuestro Nidaime-sama es increíblemente irrespetuoso e imprudente». Miró a Naruto antes de enderezarse lentamente. «Me atrevo a preguntar si el Sandaime sabe de tu presencia cerca de su nieto». A Tobirama le gustaba mucho este hombre. Se inclinó hacia adelante para apoyar la barbilla en la mano, calmando la ansiedad que sentía Naruto al pulsar su chakra. «Ya no hay suplantaciones ni ilusiones, Teuchi-san. Soy Tobirama Senju». Cerró los ojos y respiró hondo, burlándose del hombre por su indiferencia a pesar del desafío. «Es bueno saber que algunas cosas no cambian. Vine aquí por primera vez cuando los chicos Mikio abrieron. Mi hermana, Mito, insistió en averiguar si había alguna esperanza para el ramen en Konoha». Abrió los ojos de nuevo y observó al hombre abatido. «Tantos años después, tu familia solo ha mejorado tu trabajo». Mito se habría alegrado. «¿Mito-sama era tu hermana?», murmuró el hombre antes de sacudirse, moviendo las manos una vez más como si estuviera en piloto automático. «Eso es imposible. Mito-sama era un anciano cuando yo era niño». Tobirama tarareó, asintiendo en agradecimiento cuando le pusieron un nuevo cuenco. «Gracias. También parece imposible que yo sea el Nidaime», señaló amablemente. Naruto rió disimuladamente, más tranquilo ahora que el ambiente se había calmado. «Se supone que viajar en el tiempo también es imposible, ¿sabes?», añadió, muy satisfecho consigo mismo de haber descubierto el secreto. «Imposible», corrigió Tobirama con suavidad, pero estuvo de acuerdo. Había cierta ironía en el hecho de que accidentalmente hubiera realizado la tarea imposible que todo el clan Uzumaki llevaba siglos intentando resolver. No le gustaba la ironía, pero la apreciaba. Mito se reiría cuando se la contara. «Viaje en el tiempo», repitió Teuchi, con tono y expresión planos. Tío y sobrino asintieron al unísono, sin siquiera intentar ser comprensivos ni darle importancia al hecho de que viajar en el tiempo era posible y ya había sucedido. Tobirama hizo una pausa e inclinó la cabeza, examinando una señal de chakra que se acercaba. Se giró en su silla y se dirigió al estandarte de la tienda, extendiendo la mano para agarrar el cuello del shinobi que pasaba. «Cachorro», saludó al atrapar el kunai que le lanzaban por reflejo. Depositó al joven huérfano en el taburete junto a él y volvió a coger sus palillos. «Un especial de la casa para él», pidió, asintiendo al atónito shinobi, que lo miraba parpadeando con un solitario ojo oscuro. Al joven le llevó un buen segundo y medio recomponerse y Tobirama examinó críticamente los bajos y acumulados niveles de chakra del shinobi, que irradiaban agotamiento y una dolorosa depresión. Era muy diferente de la habitual sensación de chispas y chasquidos del chakra de ataque. «Maya, Nidaime-sama», dijo el cachorro con indiferencia, devolviendo finalmente el saludo. «¿Puedo ayudarle con algo?». Devolvió el kunai a la bolsa de su muslo. «¿Podría cambiar esto por miso de cerdo con huevo extra?», le preguntó a Teuchi. El hombre parpadeó antes de asentir, esbozando una sonrisa amable y practicada. «Claro, enseguida voy». Tobirama no pasó por alto la mirada del vendedor de comida con los ojos muy abiertos. Que un auténtico shinobi de la hoja verificara su historia a escondidas le daba algo de credibilidad.
Al sentir un tirón en la manga, Tobirama se giró hacia Naruto, que estaba medio subido al mostrador, intentando ver bien al recién llegado. Tobio Hisan, ¿quién es? Cachorro, respondió antes de inclinar la cabeza. Un hijo del clan Ataque. El joven tarareó y se rascó la mejilla. Hacía mucho que nadie me llamaba así, Senju-sama. Kakashi Ataque. Por fin tenía un nombre para el personaje de Inuambu. Y también le sorprendió que fuera un nombre que había leído hacía tan poco. Soy Tobirama Senju y este es mi sobrino, Naruto Uzumaki. Se recostó en su asiento para que Naruto no tuviera que esforzarse tanto. Hola. Gorjeó el chico, agitando la mano, antes de entrecerrar los ojos con recelo. Olfateó con intención. Oye. Hueles a Inuni, créelo. Tobirama arqueó una ceja, impresionado por la observación casual. Y tienes el mismo pelo que él. Tobirama sintió una oleada de pánico que recorrió a Kakashi, una que le caló hondo. Por un momento, se preguntó si el hombre temía a Naruto por su inquilino. Tendría que vigilarlo. ¿Tienes un perro como hermano? Preguntó el otro shinobi con fingida alarma, lo que hizo que Naruto farfullara ante la descabellada suposición. ¿Eso te convierte a ti también en un perro? Incitó con inocentes reflexiones en voz alta. El Senju se inclinó hacia adelante con intención y volvió a comer, dejando que Naruto despotricara sobre lo mucho que no era un perro y que no tenía un hermano perro. Atake-san, lo instó cuando su sobrino se enfrascó en ramen, murmurando sobre viejos locos. Kakashi tarareó. Tengo curiosidad. Esas dos palabras normalmente habrían provocado el pánico en su anija y habrían hecho que el clan Senju le diera a su laboratorio un alcance aún mayor de lo habitual, pero la gente de esta época no sabía qué hacer. ¿Podrías responder algunas de mis preguntas? Para su irritación, el joven parecía estar adoptando una actitud perezosa que incluso un Nara podría honrar. Y una ignorante. Tras un rápido sorbo de fideos y volver a colocarse la máscara, el otro shinobi parpadeó lentamente y dejó la pregunta sin respuesta durante unos largos minutos. Casi irritó a Tobirama. Si el chakra de ataque no hubiera empezado a agitarse con inquietud y cautela, le habría gritado. Le recordó a Tobirama que aún era un desconocido en la aldea y que, reconocido y verificado como el Nidaime o no, aún podía ser una amenaza. Sobre todo con su demostración de ira contra el Sandaime. Como Anbu y Jonin de Konoha, Kakashi tenía razón al darse tiempo para pensar su respuesta, con el beneficio adicional de quizás contrarrestar a Tobirama. Kakashi tarareó e inclinó la cabeza, haciendo que las luces de la tienda se reflejaran en su torcido itayate. Puedo intentarlo, respondió finalmente, removiendo el ramen para que los fideos volvieran a la superficie. Pero no estoy seguro de qué sé yo que tú no sepas. Tobirama entrecerró los ojos levemente antes de relajarse conscientemente. Dependiendo de la honestidad del shinobi, podría intentar responderle y presentir lo que Tobirama le iba a preguntar. Hace poco recibí la tutela oficial de mi sobrino. Saru firmó los papeles hoy, comentó, girándose para sonreírle levemente al niño que saltaba. Estaba comiendo más despacio, ya fuera porque se estaba saciando o porque escuchaba. Posiblemente ambas cosas. Ah, ¿sí? Enhorabuena. El Senju asintió y tragó saliva antes de continuar. Como su tutor y familia, también me dieron una copia de todos los documentos relacionados con él. Incluyendo los documentos de búsqueda de cualquier familiar superviviente. Una punzada de angustia en el chakra de ataque, seguida de una oleada de culpa, que le puso la piel de gallina a Tobirama. Kakashi había captado perfectamente su lenguaje indirecto. Tobirama aún no se había sentado con Naruto para hablar sobre la información del archivo que le habían dado. No quería seguir alterando el mundo del chico, y hablar de sus padres y de cómo murieron seguramente lo dejaría conmocionado. No era una conversación que Tobirama deseara tener. ¿Sabes? En algunos casos de huérfanos, todos sus registros están sellados, reflexionó Kakashi. Fue por alguna extraña razón, tarareó y golpeó su máscara con los palillos. Teuchi los miraba fijamente, pero se acercó a Naruto para entablar conversación. ¿Mejorar sus posibilidades de adopción? ¿Darles un nuevo comienzo? Sé que algunos huérfanos eran de familias shinobi. Algunos dirían que estar oculto es seguro, ¿no? Tobirama apretó los dientes por un momento. Sabía que los registros de Naruto habían sido sellados como un secreto exclusivo para la aprobación de los Hokage de clase S. La documentación para hacerlo también estaba en el archivo. Pero si lo que decía Kakashi era cierto, los registros de Naruto estaban sellados para protegerlo y facilitarle su incorporación a la aldea. ¿Y qué dirías? Insistió, distrayéndose mientras se aseguraba de que Naruto bebiera su té. La culpa se desvanecía levemente en el chakra de ataque.
Solo soy un simple shinobi. No hablo mucho. Solo obedece. Si Saru lo hubiera ordenado como Hokage, todos los shinobi y habitantes de Konoha habrían tenido que acatarla, independientemente de sus sentimientos y pensamientos. Tobirama podía comprenderlo. Las pocas órdenes que Hashirama le había dado oficialmente se habían dado para obstaculizarlo y detenerlo cuando, de otro modo, no lo habría hecho. Fingió un suspiro. Así es el destino de un shinobi. Debemos dejar de lado nuestros sentimientos, pase lo que pase, para completar nuestra misión. Aunque personalmente, pongo un límite que no cruzaré. Kakashi se giró y lo miró, apartando su tazón de ramen vacío. Debe ser molesto tener que lidiar con eso, observó, pero Tobirama no pasó por alto el brillo cauteloso y agudo en su ojo. Curiosamente, Tobirama sabía que su otro ojo seguía allí. Podía sentir una llamarada de chakra sorprendentemente diferente a la de Kakashi, bajo su Ita-Iyate. Sostuvo la mirada del Jonin con la misma intensidad. Es molesto tener que poner un límite. Ningún niño debería ser herido, abandonado o asesinado simplemente por órdenes. Otro parpadeo lento. Hay quienes no comparten tu opinión, dijo con franqueza, y el Senju, antes conocido como el demonio blanco, esbozó una pequeña y tenue sonrisa. Mostró los dientes en señal de amenaza. Pero no a Kakashi. Porque no estaba expresando su propia opinión. Estaba informando. No es una opinión, Atake-san. Es la ley. El otro se encogió de hombros con indiferencia. Algunos están por encima de la ley. Solo están por encima de la ley si otros se lo permiten. ¿Otros? Tobirama asintió y se relajó de nuevo. Todavía estoy comprendiendo la Konoha de esta época. Sé que el tronco del árbol está enfermo y necesita curación, pero sé que el espíritu de Konoha aún debería vivir en algunos. Silencio. Naruto y Teuchi mantenían una animada conversación sobre diferentes tipos de ramen, pero algo se tensaba y acechaba entre Tobirama y Kakashi. Finalmente, el joven suspiró y se desplomó. No es solo el tronco el que se torció, admitió en voz baja, receloso de cualquier oyente. Las raíces se han vuelto contra el árbol. Tobirama frunció los labios, pero asintió. Yo también tengo una línea, Niraime-sama. Parpadeó, pero ladeó la cabeza en un gesto interrogativo. Quienes rompen las reglas son basura. Quienes desobedecen las órdenes son basura. Tobirama sintió un instante de temor, preguntándose si lo había malinterpretado, pero luego continuó. Pero quienes abandonan a sus camaradas son peores que la basura. Oh. Así que esta era su voluntad de fuego. Parece una frase sencilla, respondió, manteniendo intencionadamente un tono de voz ligero a pesar del tono oscuro subyacente de su conversación. Kakashi resopló al levantarse del taburete. Se sorprendería, murmuró, mientras una oscuridad se expandía y empalagaba lo que debería haber sido un chakra blanco brillante. Un placer conocerlo, señor. Tú también. Tobirama metió la mano bajo su manto de piel y le mostró un pagaré ya completado al hombre. Gracias por la compra. El cachorro miró la nota un buen rato antes de que sus hombros se estremecieran con una risa silenciosa. La tomó y se la metió en el bolsillo del pantalón. Ya lo habían echado de todos esos sitios, murmuró, asintiendo hacia Naruto. Ni siquiera debería haber dejado dinero. Pero hay una ley tan molesta sobre los shinobi que roban a los civiles. Tobirama chasqueó la lengua y chasqueó los palillos, imaginándolo como unos cuellos. ¡Qué fastidio! No deberías. Pero hoy le he estado enseñando a Naruto a usar trampas. Kakashi soltó una carcajada de sorpresa. Lo he oído, rió entre dientes mientras salía de la tienda. Después de dejar satisfecho al pequeño Uzumaki y de haberle pagado a Teuchi, pasearon por las calles nocturnas de Konoha. Incluso si Tobirama se hubiera quitado el mono y la armadura y se hubiera puesto un kimono azul más informal y pantalones grises, seguía recibiendo miradas y susurros de civiles y shinobi que pasaban. Los rumores sobre Konoha habían sido impresionantemente rápidos en su época y parecía que se habían mantenido así a lo largo de los años. Sin duda, corrían rumores sobre su regreso. Normalmente, simplemente los dejaría pasar y dejaría que la gente pensara lo que quisiera, pero no podía permitirse que una multitud enfurecida viniera a por su cabeza. Tendría que comprobar lo que se decía y empezar a difundir rumores él mismo si era necesario. Metió las manos en las mangas y adoptó su habitual máscara estoica, rompiéndola solo para enviar miradas fulminantes a cualquiera cuya atención se desviara hacia el niño que tenía cuidado de mantener mayormente oculto detrás de su cuerpo. Oye, Oji-chan. Tobirama se sorprendió un poco por el cambio de sufijo, pero guardó silencio. Sí, brote.
Naruto le dirigió una sonrisa desde donde caminaba a su lado, con las manos cruzadas tras la cabeza. ¿Es Inuni un amigo? ¿O como Hiji? Preguntó con seriedad. Porque, ya sabes, Inuni me ha ayudado mucho. A veces me trae comida y cosas así. Lo noto porque huele a sangre y perro. Tobirama nunca ha tenido un olfato agudo, ni se ha hecho amigo de un Inuzuka o un ataque lo suficiente como para indagar sobre sus sentidos. Se preguntó hasta qué punto podía tener tal habilidad y luego se preguntó si Naruto la tenía debido al zorro, ya que esa no era una característica natural en la línea Uzumaki. Es agradable, continuó Naruto, pateando una piedra mientras caminaba. Cuando vi el orfanato, porque la jefa era mala, créelo. Tobirama lo creía sin duda y se tomó nota mental de destrozar al personal que dirigía el orfanato más tarde. Me quedaba dormido en un parque o en algún sitio. Y me despierto enseguida como un ninja, ¿verdad? Observó divertido como Naruto sonreía con orgullo y se movía de puntillas. Así que, cuando alguien vino a recogerme, me desperté. Simplemente fingí que no. Disimulado, créelo. Muy astuto, asintió Tobirama con seriedad, aunque estaba bastante seguro de que quien lo recogió, dado el inicio de la conversación, podía adivinar quién era, sabía que Naruto fingía dormir. La imagen mental le divirtió. Cuando creó y fundó el cuerpo de Anbu, no los había imaginado como niñeras, pero si Naruto hubiera llegado a verlos, o solo a Inu, como una constante en su vida, se habría tranquilizado un poco. El chico se deleitó con los elogios y el orgullo un momento más antes de volver a concentrarse. Sí, y siempre era Inuni. Me llamaban Naruchan o Pequeño Sol. Para sus adentros, Tobirama se derritió al ver el rubor de satisfacción en las mejillas de su sobrino. Parecía que le debía a Kakashi un poco más de gratitud de la que había pensado. Y más indulgencia con su juicio inicial sobre cómo el único estudiante superviviente del padre del niño no se había acercado a Naruto, con órdenes o sin ellas. El Senju exhaló suavemente antes de tararear en voz alta. No entiendo por qué te llamaría Pequeño Sol, mintió, esperando una reacción. Naruto, por supuesto, se ofendió. ¿Eh? Oji-chan, tienes que estar ciego. Es por mi pelo, créelo. ¿Tu pelo? Repitió el adulto con falsa perplejidad. Pero el sol no es azul. Azul. El chico se llevó las manos al pelo y se acomodó el flequillo para que se lo viera. Tengo el pelo amarillo. Oji-chan, estás ciego. Tobirama se rió para sí mismo. Los niños eran tan fáciles de irritar. ¡Qué falta de respeto!, respondió, admitiendo que no parecía ofendido. Normalmente, cuando sonaba molesto, también parecía enojado, y no quería arriesgarse. Naruto le sacó la lengua, bajándole un párpado. Niños. Viejo. Se burló, y esta vez Tobirama puso los ojos en blanco y se permitió sacarle la lengua. Naruto se quedó boquiabierto y luego rió alegremente. Dio un salto y estiró la mano para tirar del dobladillo de la camisa de Tobirama. ¡Qué gracioso! El Senju le dedicó una pequeña sonrisa, aceptando el cumplido. Oye, ¿Inuni es amigo o no? Insistió Naruto. Tobirama pensó un momento. No estoy completamente seguro. Creo que es un aliado. Un amigo. Pero está obligado por su deber hacia la aldea. El chico frunció el ceño. ¿Deber? Parpadeó antes de soltar una risita. El humor de baño. Tobirama no te ha extrañado. Ignorando el juego de palabras con un pequeño tic, respondió. Una responsabilidad. Como Kakashi es un shinobi de la hoja oculta, debe obedecer las órdenes del Hokage y cumplir las misiones que le encomiendan lo mejor que pueda. Incluso si no está de acuerdo con ellas. Naruto entrecerró los ojos, dando patadas exageradas. Así que es un amigo, pero su responsabilidad, dijo Tobirama. Sí, eso. Pero por eso ya no es amigo. Casi. Un shinobi debe ser leal a su aldea y al Hokage por encima de todo. Eres muy valioso e importante para la aldea. Naruto frunció el ceño y Tobirama se apresuró a captar y calmar ese pico de chakra, furioso y traicionado. Si el chico no estaba convencido de las malas acciones de Saru antes de que Tobirama le contara la verdad, ahora sí lo estaba. Saru tendría que hablar rápido la próxima vez que estuviera cerca del chico, porque la confianza de Naruto en él estaba muy quebrantada. Un poco de culpa recorrió a Tobirama y se encontró suspirando. No dudo que Saru se preocupa por ti, muchacho, continuó, a pesar de que la posible mentira le amargaba la lengua. La aldea te protegerá pase lo que pase. Incluso de mí. Naruto se detuvo en seco y miró a Tobirama boquiabierto. ¿Qué? Exclamó, y el hombre extendió la mano para estabilizar al chico que se tambaleaba.
Soy una nueva variable en este juego, explicó Tobirama, eligiendo cuidadosamente sus palabras para que se le entendiera. He estado ausente durante 40 años. Muchas cosas han cambiado, pero yo no. Frunció los labios antes de apretar un hombro y sudó. No quería asustar al chico, pero tampoco quería mentir. Quiero creer que tu Inuni es un amigo. Pero si él, la aldea o el Hokage deciden que soy una amenaza o que no te sirvo, podría recibir la orden de ir contra mí y está obligado a hacerlo. Pero tú eres el Nidaime. ¿Cómo puedes ser una amenaza para la aldea? Para mí. Tobirama hizo callar a su sobrino, intentando no llamar demasiado la atención. No pasa nada, prometió, arrodillándose y apartando el flequillo rubio de sus alarmados ojos azules. No pasa nada, Naruto. Te juro que soy tu familia y no me iré a ninguna parte. No importa lo que decidan, me quedaré aquí contigo. Ahuecó la mandíbula de Naruto. Una punzada de miedo lo recorrió al darse cuenta de que podía sujetar con toda la mano la mandíbula del niño. Era así de pequeño y vulnerable. Y confiando. Naruto se inclinó hacia la mano y Tobirama recordó que no le había avisado al chico de su contacto. Por suerte, no se inmutó ni se acobardó, pero eso también lo humilló enormemente. Naruto creía, en cierto modo, que no le haría daño. Tobirama tragó saliva con dificultad y respiró hondo. Así es como van a resultar las cosas, empezó. Tú y yo vamos a considerar mudarnos a mi antiguo hogar para poder vivir y entrenar como es debido. Nos aseguraremos de que la aldea no me vea como una amenaza y que vea que somos familia. No puedo prometer que algo no intente separarnos, pero sí que no lo lograrán. ¿Entendido? Naruto asintió con firmeza, con una chispa de determinación brillando en sus ojos. Veremos si podemos conseguir aliados para tener apoyo y protección. Este no era un campo de batalla que pudiera dominar solo con su fuerza. Si la vaga advertencia de Kakashi era siquiera creíble, el panorama político de Konoha era traicionero y Tobirama tendría que encontrar rápidamente un terreno seguro o neutral y aliados leales, principalmente a él y a Naruto. Por una vez, Tobirama sintió profundamente la ausencia de su sombrero de Hokage. Le habría garantizado lealtad y temor. Sin embargo, esa ventaja permanecía en la hoja. Se preguntó cuando empezó a considerar al pueblo una amenaza. Este fue un pensamiento verdaderamente perturbador. ¿Haremos amigos? La pregunta de Naruto lo sacó de sus pensamientos y asintió. Sí, lo haremos. Nos pondremos a salvo y nos sentiremos como en casa. ¿Qué te parece? Su retoño asintió de nuevo y sonrió. ¿Sí? Me gusta este plan. Siempre quise tener amigos. Se quedó paralizado un instante antes de clavarle una mirada penetrante a Tobirama. Oye, somos amigos, ¿verdad, Oji-chan? Tenía en la punta de la lengua señalar que eran familia, claro que eran amigos. Pero Tobirama recordó con disgusto que la sangre no siempre prometía lealtad ni buenas intenciones. Sí. Le puso un dedo bajo la barbilla a Naruto, haciendo que los dientes del niño castañetearan ligeramente. Somos amigos, pequeño. Promesa de meñique. Oh, este infante de niño iba a ser su muerte. Aún así, envolvió su dedo más pequeño alrededor del mucho más pequeño de Naruto. Promesa de meñique. Naruto se despertó sobresaltado con un grito ahogado, mordiéndose el labio inferior con fuerza. Respiró con dificultad por la nariz, tosiendo cuando los mocos intentaron matarlo. Pero nadie gritó, ninguna mano se extendió a través de la oscuridad para golpearlo o agarrarle el pelo. Estaba bien. Un chirrido bajo y resonante captó su atención y se estremeció ante el nuevo sonido, antes de darse cuenta de que oía un suave retumbar. El sonido subía y bajaba rítmicamente, arriba y abajo, arriba y abajo. Le aceleró el corazón por un instante porque le recordó a esos enormes tigres del bosque cercado. Aunque este sonido era más suave. No era un gruñido, sino, brotar. La voz era baja y áspera, con un sonido retumbante inidentificable, pero sabía que era su tío. Naruto parpadeó de nuevo, intentando ver en la oscuridad. Cuanto más escuchaba el estruendo, más fácil le resultaba dejar atrás su pesadilla. Se oyó otro chirrido resonante, y esta vez pudo oír la voz de su tío. Y algo extraño y profundo en él supo que era una llamada, esperando una respuesta. Sintió un nudo en la garganta un segundo antes de toser, aclarándosela. ¿Ese sí? Cuando el estruendo se acalló, Naruto casi entró en pánico. De repente, todo estaba demasiado silencioso, demasiado vacío. Pero entonces su tío volvió a hablar. ¿Una pesadilla?, murmuró, y sus palabras resonaron en el silencio del apartamento.
El sonido y el olor, sangre de hierro, pelaje y té, le indicaron que Tobirama estaba al otro lado del apartamento, cerca del baño, donde también había dormido la noche anterior. Naruto ni siquiera supo por qué lo había hecho hasta que, mientras intentaba dormir, se limpiaba los mocos con la manta y se preguntaba si el otro hombre lo estaría observando. Le infundió miedo y miró alrededor del apartamento, solo para encontrarlo apoyado contra la otra pared, sentado con las piernas y los brazos cruzados, dormido. Naruto no se había dado cuenta hasta entonces de que no le gustaría que invadieran su espacio y su privacidad. Siempre soñó con alguien viviendo con él, abrazándolo como los padres a sus hijos y dándole la bienvenida a casa. No sabía que tener a alguien en su espacio podría molestarlo. Pero ahora el espacio era demasiado grande. En la oscuridad, no podía ver las paredes. Parecía que la oscuridad crecía y crecía, y lo alcanzaba. ¿Brotar? Naruto saltó y se aferró a su manta antes de quedarse quieto al oír un crujido de tela. El ronroneo y el chirrido de llamada se oyeron de nuevo al acercarse unos pasos. «Oye», susurró el chico al oír y ver la enorme figura oscura de su tío. Tobirama era grande y alto. Más alto que nadie, créelo. A veces era un poco difícil de ver, pero no importaba. El tío Tobi siempre se aseguraba de no asustarlo. «Hola», respondió su tío, moviéndose hasta que Naruto creyó que estaba sentado de nuevo con la espalda cruzada. «¿Estás bien?». Las manos de Naruto se apretaron sobre su manta. Quería abrazar al hombre. Lo deseaba con todas sus fuerzas, pero la idea de tocar algo, de moverse de la cama, le revolvía el estómago. Se le hizo un nudo en la garganta, desgarrado por tantas direcciones. No sabía qué hacer ni decir, y tenía que responder o el adulto se enfadaría. «Tranquilo, pequeño», dijo Tobirama en voz baja. «Tranquilo. Estamos en tu apartamento. Estás sentado en tu cama. Me llamo Tobirama Senju y tú te llamas», tragó saliva con fuerza. «N. Naruto Uzumaki». Intentó respirar hondo, pero le costó. Era como si alguien gordo estuviera sentado sobre su pecho. Era difícil. «Bien. Eso es bueno, Naruto. Tengo 38 años. ¿Cuántos años tienes tú?». El chico arrugó la nariz. «Viejo», murmuró, solo para congelarse un instante, con el corazón latiéndole con fuerza. «Solo». En lugar de gritar o enojarse, el hombre se rió entre dientes, un sonido similar al estruendo de antes. «Supongo que sí. De niño, nadie esperaba vivir más de 30. Incluso tengo el pelo para eso, ¿no?». Naruto respiró, inhalando y exhalando. Era curioso. Su tío sí tenía el pelo de un anciano. Tarareó en respuesta. El silencio se apoderó de nuevo, y esta vez no fue tan terrible. Naruto podía oírse respirar. Podía oír la respiración del tío Tobi. No era del todo bueno, pero era mejor. Las sombras ya no lo perseguían, ahuyentadas por alguien más que estaba allí. No podrían atraparlo si su tío pudiera salvarlo. ¿Una pesadilla?, preguntó el hombre después de lo que pareció una eternidad. Esta vez, Naruto pudo responder. Asintió y apartó la mirada, avergonzado. Los shinobi no se asustaron. Si quería ser Hokage, no podía seguir teniendo pesadillas como esta. ¿Quieres hablar de ello? Manos que se extienden, miradas de odio, asfixia, dolor, muerte. No. De acuerdo. ¿Te gustaría? Naruto miró hacia arriba, a la sombra de su tío. Casi podía ver su cabello. Parecía brillar. ¿Un cuento? ¿Algo de beber? Nunca me gusta volver a dormirme tan pronto después de una pesadilla. Vuelve. El chico parpadeó y se quedó boquiabierto. Espera. ¿Tienes pesadillas? Por supuesto. Naruto se apresuró a ponerse de rodillas, intentando entrecerrar los ojos en la oscuridad para ver si Tobirama mentía. Pero se supone que los shinobi no tienen miedo, créelo. Tú eras el Hokage. No puedes tener pesadillas. Sobrino, tengo más pesadillas de las que te puedas imaginar. Naruto se sentó con fuerza, con la mirada perdida. Cualquier shinobi ve y hace cosas inquietantes y terribles. Cualquier shinobi sale con cosas que no podrá olvidar. He visto muchas cosas y he hecho cosas mucho peores. Todos le temen a algo. Incluso los shinobi. Incluso el Hokage. Especialmente todos ellos. Pero, Naruto frunció el ceño. Pero los shinobi no pueden tener miedo. ¿Y eso por qué? Frunció aún más el ceño. Porque entonces no podrían hacer nada. Se pondrían llorones y eso no está bien, créelo. Sintió más que oyó el resoplido que Tobirama soltó. No hay nada más mortal que un shinobi con miedo en el corazón. Un shinobi asustado hará lo que sea para sobrevivir, escapar, volver a casa.
Incluso yo he tenido que ser extremadamente cuidadoso con personas acorraladas y asustadas. No puedo predecirlo si sé que no me guardarán rencor. Sí, el miedo puede debilitarte, controlarte, congelarte. Naruto asintió, conociéndolo personalmente. Pero también puede ser una fortaleza. El miedo me ha traído a casa muchas veces y ha salvado a mi familia en alguna ocasión. Silencio de nuevo. Es un poco tarde, o quizás temprano, para la filosofía. ¿Te sientes mejor? Naruto se movió, intentando pensar, entender. Su tío decía muchas palabras complicadas, pero él captaba la idea. Quizás no del todo, pero le estaba dando sueño. Bostezó, levantando la manta para taparse. Ajá. Bien. Naruto escuchó a Tobirama levantarse y se le ocurrió una idea mientras se acercaba con su manta para protegerse del frío aire de la noche. ¿No tienes frío? ¿No tienes manta, HM? Me mantengo caliente. No te preocupes. Pero, Naruto lo hizo. No era su intención, pero se sentía mal. Había despertado a su tío en plena noche con su pesadilla, quizá no tan estúpida, de llorón. Y el tío Tobi ni siquiera tenía cama ni manta. Puedo compartir. Exclamó, mordiéndose el labio. No te preocupes. Esa es tu cama. Si tengo frío o me siento incómoda, tengo provisiones para acampar. Un ritmo tranquilo. ¿Lo prometes? Lo juro. ¿Necesito una promesa con el dedo meñique? Naruto rió y se recostó, tapándose la cara con la manta. Una pregunta surgió en su cabeza. ¿Tobio Hichan? ¿Sí? Llegó la paciente respuesta desde el otro lado del apartamento. El niño se incorporó. ¿Qué fue ese ruido? El primero. Ah. Un rasgo de mi invocación. No quería asustarte hablándote justo después de despertar. Estaba ronroneando. Naruto no sabía que era una invocación, pero sí sabía que era un ronroneo. Su tío sonaba diferente a cualquier gato que hubiera oído antes, pero fue agradable. Dudó, preguntándose si podía preguntar. Estaba tan tranquilo y normalmente no le molestaba, pero esta noche era simplemente extraña y aterradora. ¿Puedes? Se quedó en silencio, inseguro, chupándose el labio. Se quedó sin aliento al oír el retumbante ronroneo del tío Tobi. De verdad que sonaba genial. Gracias, susurró mientras se recostaba. Sentía los ojos pesados al escuchar el altibajo, el subir y bajar de lo fuerte que era el ronroneo. Escuchó a su tío respirar entre el ronroneo, inhalando y exhalando, inhalando y exhalando, inhalando, y griega. Dormir bien. Tobirama entrecerró los ojos al observar la aparentemente inocente hilera de árboles frente a él. Nada fuera de lo común, solo una hilera de árboles perfectamente inofensiva con el sendero desapareciendo en ella. ¿Qué ocurre? Dejó de entrecerrar los ojos con recelo y miró al pequeño niño rubio a su lado. El niño apenas le llegaba a la cintura, inclinando la cabeza casi por completo para poder observarlo bien. Volvió a mirar los árboles antes de tararear. Era una buena oportunidad para una lección práctica. ¿Recuerdas lo que te enseñé sobre las focas? Preguntó, dando un par de pasos lentos hacia adelante, tratando de sentir dónde estaba exactamente el límite. Naruto lo siguió medio paso atrás y se detuvo al instante, cuando Tobirama puso una mano delante de él. ¿Sí? Me contabas lo que podían hacer las focas y cómo son. Tobirama asintió mientras se arrodillaba, recordando cómo su sobrino había aprendido fácilmente los fundamentos de la estructura de un sello con solo mirarlo. Aún no había comprendido del todo la inteligencia natural de Naruto, así que no estaba seguro de si se debía a sus genes Uzumaki, a su genio innato o a ambas cosas. Aún así, le complacía que el chico ahora comprendiera la importancia de guardar un sello y sus propiedades de forma segura. Creo que me olvidé de mencionarte un uso de los sellos. No es común, pero es útil. El hombre señaló el aire frente a él. Esto es una ilusión. Como un genjutsu. Hay un sello en acción. Miró al chico, quien miró a su alrededor con recelo antes de volver a mirarlo. Hichan, creo que estás loco, qué descaro el de este mocoso. Tobirama sonrió con sorna y le dio un codazo en el costado a Naruto, desestabilizando su equilibrio por un momento. Mira, ordenó, bajando el dedo índice al suelo justo delante de sus pies. Una descarga de chakra a través de su dedo y la primera ilusión se disipó, revelando una gran piedra cuadrada con un sello tallado. ¡Guau! Balbuceó Naruto y Tobirama se pavoneó un poco, impidiendo que el chico asomara la cabeza por el límite ilusorio mientras se acercaba para ver el sello. Es un sello. Sí, lo es. Es bastante complejo. Señaló las dos marcas a ambos lados del sello. Son símbolos de oculto o ilusión. Básicamente, estos dos dicen, no me mires.
Pero cuando interrumpí el flujo de chakra, lo revelé. Como quitarle el enje a alguien. El chico asintió, sin que pareciera importarle la mano que sujetaba la espalda de su abrigo. Vale. Así que las ondulaciones del agua significan que se esconde. Sí. Pero fíjate en cómo un símbolo está en posición vertical y el otro al revés. Esto crea un equilibrio en el sello, manteniéndolo estable durante más tiempo y oculto desde todas las direcciones. Ah. Como esa cosa donde todo parece igual por ambos lados. ¿Simetría? ¿Sí? Exactamente. Ahora, observa el sello completo. ¿Notas algo? Naruto ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos con fuerza. Tobirama se preguntó si el chico necesitaba gafas. El chico frunció el ceño un segundo después y lo miró. Oye, ¿no es esa una ola de agua más grande y ondulada? Tobirama sonrió, muy complacido. Sí, lo es. Muy buen ojo, Naruto. Naruto se retorció desde donde Tobirama lo tenía prácticamente suspendido en la espalda de su abrigo y alzó el puño. ¡Genial! Mira, Hichan. Me convertiré en maestro de focas, créelo. Extrañaba trabajar con niños. De verdad. Te creo, rió entre dientes. ¿Adivinas qué hace el símbolo de ilusión más grande? Escondiendo algo, respondió el chico rápidamente antes de reflexionar, mirando el sello. Pero no el sello, murmuró. Tras un momento, se cruzó de brazos y Tobirama sintió una emoción expectante. ¿Algo más grande? Correcto. A menudo, el tamaño del sello o símbolo no importa siempre que los detalles y las líneas sean correctos, pero los sellos tienen límites en cuanto a la cantidad de chakra que pueden canalizar en un momento dado. Para lo que este sello hace, para el tiempo que lleva funcionando, necesitaba este espacio más grande. Extendió la mano y tocó el centro del sello. Este símbolo significa línea o territorio. Este sello ha creado un límite, un muro, y el símbolo de ilusión más grande lo ha mantenido invisible. La mirada de asombro y sorpresa en el rostro de Naruto hizo que Tobirama quisiera sonreír de nuevo. No recordaba la última vez que había tenido un estudiante tan atento y maravillado. No, estaba equivocado. Recordaba muy bien a Kagami. El sellado, los jutsus y la ciencia eran tan emocionantes y satisfactorios. Era un placer poder compartir su pasión de nuevo. ¡Genial! Chilló Naruto, con los ojos brillantes. Su chakra, cálido y vibrante, se arremolinó como un remolino de fuego en los sentidos de Tobirama. Las focas pueden hacer eso. ¿Qué tan grande es la línea, el límite? El Senju puso a su sobrino de pie, lejos de la barrera, y se enderezó. Grande, respondió simplemente. Ahora. Haz lo que yo hago. Se giró y dio un paso adelante, colocando su pie calzado con sandalias sobre el sello y atravesando la barrera. El sello hizo que el detonador subiera a través de sus espirales de chakra, realizando su prueba, pero al descubrir que su núcleo era Senju, volvió a salir con un chisporroteo de bienvenida / familia. Tobirama resopló, reconociendo el toque distintivo de Mito para los sellos de verificación de linaje. Ella valoraba y amaba a la familia y al clan posiblemente más de lo que él, Hashirama y Madara jamás lo habían hecho. Oyó a Naruto chillar tras él y se giró para ver al Ichigo agitar las manos, con la mirada fija en todas direcciones. El sello límite había ocultado a Tobirama desde el momento en que lo cruzó, lo cual sorprendería a cualquiera que no lo supiera. Se cruzó de brazos y esperó, animando en silencio a su sobrino a confiar en él. Naruto parpadeó varias veces antes de oler el aire y luego abrir la boca para inhalar. Curioso. Normalmente, oler el aire era una característica de los reptiles o las aves, no de los mamíferos. Sin embargo, Naruto parecía tener un don innato para el rastreo. Su mirada se posó en la foca antes de respirar hondo y cerrar los ojos con fuerza. Valientemente, la pisó y caminó hacia adelante, justo en las piernas de Tobirama. En lugar de asustarse, el niño rió y se frotó los brazos y el pecho con las manos. Me hizo cosquillas. El hombre tarareó. Sí, a Mito le gustaba recibir a su familia incluso si ella no estaba presente. Unos ojos azules lo miraron parpadeando. Mito. ¿Tu hermana? Mi cuñada. Era la heredera del clan Uzumaki hasta que se casó con mi anija. Su sello, señaló la piedra con la cabeza, te reconoció como Uzumaki y te dio la bienvenida a casa. Cuando el niño sollozó y parpadeó rápidamente, se agachó y lo apretó contra sus piernas, animándolo a que se enganchara. Lo hizo de buena gana y Tobirama le concedió un tiempo. Fuera de la barrera, podía sentir a su guardia Ambu y a sus vigilantes zumbando agitadamente. Molestos porque sus protegidos habían desaparecido de su vista. Un par incluso apareció a pocos metros de distancia, ajenos a que él y Naruto estaban justo frente a ellos.
observaron el sello con curiosidad, pero fueron lo suficientemente astutos como para no tocarlo. Para asegurarse, Tobirama envió una ráfaga de chakra al sello y lo devolvió a su vista original. Sellar mola, créelo, sollozó Naruto, alejándose de él y frotándose la cara. ¿Dijiste que este era tu hogar? Ah, gruñó, girándose para que ambos pudieran mirar la entrada del complejo del clan. Sombreado casi por completo por los árboles auténticos que se alzaban sobre sus cabezas. Un muro tan robusto como la muralla de la aldea, aunque mucho más bajo, se alzaba frente a ellos, unido por grandes puertas dobles con el Vajra Senju tallado en él. Este es el complejo Senju, donde vivía mi clan. ¡Guau! Exclamó Naruto, dando un paso adelante, sin prestar atención a los otros sellos de verificación de linaje que había pasado por alto y que verificaban su identidad. Es una aldea secreta de verdad. Tranquilo. Espera. Se acercó a su sobrino y observó los imponentes árboles, observándolos atentamente mientras se mecían y gemían con una brisa inexistente. Podía sentir el chakra de Hashirama en los árboles. No compartía la consciencia ni la vitalidad que había tenido cuando su hermano vivía, pero el chakra de la luz solar se extendía desde las raíces hasta el tronco y las hojas que ahora se esforzaban por alcanzarlos. Hoy se había puesto su armadura, un poco preocupado de que se activara una trampa o de que los árboles se olvidaran de él, pero debería haber sabido que debía confiar en las palabras de su anija. Tobirama respiró hondo y levantó la cara mientras las hojas le rozaban las mejillas y el cabello. El chakra, el de su hermano y el de la naturaleza, latía alegremente. Mi conexión con mi Mokutón se hace cada vez más fuerte, admitió Hashirama una vez, mientras cuidaba el jardín de su casa. A veces no recuerdo que no debería tener raíces ni que puedo moverme sin ayuda. Ay, no te preocupes tanto, Tobirama. Aún me queda mucho tiempo. Además, incluso cuando llegue mi hora, los árboles seguirán aquí. Han estado conmigo, y yo con ellos, tanto tiempo que te conocen a ti y a Mito. No siempre soy yo quien lo hace cuando ves la naturaleza moviéndose a tu alrededor. Fue un dolor agridulce sentir y saber que sus hermanos aún tenían legados y protección en esta vida mortal que los conocía y los acogía como si no hubiera pasado el tiempo. Los extrañaba aún más. Son árboles ninja. Nunca había visto árboles moverse así, créelo. A Hashirama le habría encantado Naruto. Y a Mito también. Mi hermano cultivó estos árboles, explicó Tobirama mientras se acercaba a las puertas del lugar que había llamado hogar durante años. ¿Sabes algo sobre el Shodaime y su Mokutón? ¿Estilo madera? Repitió su sobrino confundido, sin apartar la vista de los árboles que se mecían y temblaban. ¿Qué es eso? Es lo que parece. Es un Kekkei Genkai del clan Senju que permite a sus usuarios invocar árboles y tierra para que luchen por ellos. Mi hermano era inmensamente fuerte gracias a él. Por eso se convirtió en Hokage. Una de las razones, sí. Antes de que pudiera extender la mano y empujar las puertas, un sello que ni siquiera él había notado antes cobró vida, realizando una última función que se extendió por todo el complejo. El chakra de este sello, sin embargo, era diferente al de Mito. Solo lo había sentido en sus inicios. Suna-chan había colocado este sello, el que liberó al complejo del bloqueo y levantó lo que parecía un sello de preservación y éxtasis. Las puertas se abrieron, empujadas por una suave explosión de aire liberado, y revelaron la ciudad fantasma que era el recinto de su clan. A pesar de que hacía años que nadie había estado allí por última vez, todo, edificios y senderos, parecía estar en perfectas condiciones. No había vegetación que recuperara tierra, ni madera quebradiza ni deteriorada, ni hierba muerta. Incluso podía oír a un par de sozuchas queando a lo lejos, rompiendo el denso silencio. Todo estaba bien. Todo fue como debía ser. Excepto que estaba dolorosamente vacío de vida. Tobirama nunca había sido tan ingrato con su capacidad sensorial. Normalmente, cuando se encontraba lejos de presencias de chakra ruidosas y cambiantes, se sentía aliviado y se refugiaba en la paz que podía. En esta parte de la aldea, estaba bastante apartado del bullicio. Reinaba la tranquilidad. Pero la dolorosa insignificancia del recinto de su clan le dolía. No se oía el sonido de los niños jugando o entrenando, de las madres llamando a la hora de comer, de los hombres riendo y contando historias, de los primos llamándose unos a otros, estaba silencioso y vacío. Una pequeña mano se deslizó entre la suya y la apretó suavemente. Respiró hondo y dio un paso adelante, acallando la melancolía y la soledad de su corazón. Tobirama lo guió hacia la casa principal, donde se había mudado tras la muerte de Hashirama, ayudando a Mito con la casa, los hijos y los nietos.
Se negó a mirar las flores que cubrían la entrada de la casa y, en cambio, abrió la puerta con mano firme. Un pasillo oscuro y sombrío se alzaba ante él y, de repente, no quiso estar allí. No era su hogar. Tienes que decir estoy en casa. La vocecita casi lo sobresaltó y frunció el ceño hacia Naruto. El chico movió la mano que aún sostenía. Tienes que decir estoy en casa, repitió. Tobirama miró hacia el pasillo y casi pudo imaginar al pequeño Tsuna-chan corriendo hacia él con un chillido de alegría, seguido por Mito a un ritmo más tranquilo y elegante, y por Kimitada asomando la cabeza desde la cocina. Se lamió los labios y volvió a mirar a su sobrino. No hay nadie, dijo en voz baja, negando el dolor que le inspiraban esas palabras. El chico frunció el ceño, una expresión que le habría parecido adorable si hubiera estado de humor. No importa, declaró con autoridad. Tienes que decirlo. Tú no lo sabes. Quizás alguien te diga bienvenido a casa, créelo. Naruto, tienes que hacerlo. Tobirama cerró los ojos con fuerza, intentando calmarse. Sabía, objetivamente, que solo él y un Tsuna-chan ausente eran todo lo que quedaba de su clan. El resto había muerto o había olvidado sus raíces, centrados en las familias con las que se casaron. Pero hasta ahora no se había dado cuenta de lo mucho que le dolía no tener un clan. Estoy en casa, logró susurrar en la nada. Bienvenido a casa. Tobirama sintió un nudo en la garganta al abrir los ojos y encontrarse con su querido sobrinito mirándolo con la barbilla temblorosa. Ve bienvenido a casa, Tobio-ji-chan. Todos sus sobrinitos y sobrinas le habían llamado de la misma manera. Resopló y se sentó con fuerza en el genkan, dándole la espalda a la casa vacía y a la familia que se había ido. Bienvenido a casa, retoño, respondió, abrazándolo con fuerza. El niño se retorció y se contoneó, pero lo abrazó con la misma fuerza una vez que metió la cara en su manto de piel y lo acercó a su cuello. Tras unos largos instantes, Tobirama recuperó el control y soltó a su sobrino. El niño mantuvo las manos apretadas en su manto de piel y escrutó su expresión con una mirada penetrante. Naruto finalmente hizo un puchero y liberó una mano para acariciar la mejilla de Tobirama. Todo estará bien, prometió con toda la autoridad que un niño de 5 años tenía, una cantidad sorprendente. Así será, asintió, irguiéndose de nuevo, ignorando el dolor en las articulaciones y la debilidad muscular. Las emociones siempre lo dejaban desequilibrado y apesadumbrado. Tobirama tomó la mano de Naruto esta vez. Ven. Hay algo que quiero mostrarte. Dejaron atrás su casa y su vacío para mudarse a la parte trasera del complejo, donde el amor y la pasión del clan Senju por todo lo natural y verde se hacían patentes. Un hermoso jardín, repleto de árboles, flores y arbustos, florecía alrededor de un arroyo que fluía lentamente, obra suya cuando el complejo Senju se trasladó a Konoha. En el centro crecía un enorme y viejo roble, cuyas ramas serpenteaban hasta cubrir todo el jardín. Este es nuestro árbol genealógico, explicó Tobirama mientras conducía al niño al jardín, cruzando un pequeño puente sobre el arroyo para llegar a la isla donde descansaba el roble. Este árbol ha estado con nuestro clan desde que nos convertimos en clan y ha velado por incontables generaciones. Nacimientos y muertes. Celebraciones y tragedias. Donde quiera que vayan los Senju, este árbol los acompaña. Lo llamamos nuestro árbol ancestral. Se arrodilló y se sentó sobre sus talones no muy lejos de las gruesas y sanas raíces del árbol. Naruto lo imitó un momento después, con expresión perpleja pero atenta. Este árbol fue la razón por la que el clan Senju luchó contra los Uchiha durante tantas décadas en lugar de simplemente mudarse a un nuevo territorio. El Mokuton Kekkei Genkai se saltó varias generaciones hasta el nacimiento de Ashirama. Gracias a la habilidad de su hermano, el clan Senju emigró a este valle acantilado y se instaló en Konoha, teniendo sumo cuidado al trasladar personalmente el árbol ancestral a su nueva tierra y al enraizar sus raíces en tierra nueva. Se cree que nuestro Kekkei Genkai nos fue otorgado originalmente por este árbol, cuando un hombre, hace mucho tiempo, vio un brote luchando por sobrevivir y crecer. Naruto parpadeó y se señaló con el dedo. ¿Brote? Tobirama sonrió y deslizó una mano delicada por sus cabellos dorados. Sí, exacto, susurró con voz ronca y húmeda. No había tenido el honor de hacerlo desde que nacieron sus hermanos pequeños, pero regresó menos de una década después, 2 veces, para rogarle al árbol ancestral que cuidara de sus hermanos pequeños y los albergara en las tierras puras. Este hombre cuidó y alimentó al pequeño retoño, protegiéndolo de los duros inviernos y de los humanos codiciosos que buscaban talarlo para obtener madera. Pasaron años y años y este árbol creció y creció. Cuando el hombre era viejo y frágil, con hijos, y sus hijos con hijos, el árbol habló.
¿Los árboles pueden hablar?, exclamó Naruto sorprendido. Tobirama recordó su propio Anija, pasando horas en jardines o en el bosque, escuchando, sintiendo. ¿A quiénes pueden escuchar? Yo no puedo oírlos. No como crees. No como mi hermano solía oírlos. Pero sí hablan. Hubo muchas ocasiones en el pasado que siempre atribuyó al instinto y la suerte, a la presciencia y al presentimiento, algo que no tenía forma lógica de saber, pero en el fondo de su mente sabía que era un Senju, hermano de un poderoso usuario de Mokuton. Se aclaró la garganta y continuó su historia. Y este árbol le habló al ahora anciano y le dijo gracias. Gracias por cuidarme, por protegerme. ¿Cómo puedo pagarte? Y el anciano simplemente rió. El anciano dijo, has protegido a mi familia y a mí durante tanto tiempo, nos has mantenido secos y ocultos. Eso es suficiente agradecimiento. Esa noche, el anciano falleció y el árbol lloró. Lloró y lloró, sus hojas cayendo como lluvia. Los hijos del anciano lloraron con él y bajo el árbol enterraron a su padre, asegurándose de que siempre estaría protegido y vigilado. Y el árbol volvió a hablar. Tobirama asintió ante la expresión atónita de Naruto. El árbol agradeció a los hijos por haberle dado a su padre, para que pudieran estar juntos para siempre. Y les preguntó cómo podía recompensarlos. Los hijos respondieron, enséñanos tus conocimientos para que podamos protegerte a ti y a nuestro padre. Enséñanos para que podamos enseñar a nuestros hijos y ellos puedan enseñar a los suyos. Y así lo hizo el árbol. Les enseñó 1000 habilidades, lo que les valió el nombre de Senju, y les otorgó la capacidad de oír, hablar y luchar con sus parientes. Nuestro Mokuton Kekkei Genkai. Naruto sonrió y miró hacia el árbol, aplaudiendo en silencio. ¿Este árbol hizo todo eso?, preguntó con asombro. Tobirama murmuró afirmativamente, aunque creía que la historia era un poco errónea. Era un rumor en el clan Senju, mencionado en susurros por los ancianos mientras observaban a Hashirama practicar su Mokuton con prodigiosa habilidad. Ni siquiera en los archivos del clan Tobirama había podido confirmarlo, pero a medida que su hermano envejecía y cambiaba, Tobirama empezó a sospechar lo mismo. Aquellos fuertes en Mokuton, si no caían en combate ni por enfermedad, eventualmente se fusionaban con su habilidad. Se convertían en la habilidad y el chakra que les resultaba tan fácil como respirar, hasta que dejó de serlo. Él personalmente creía que este árbol era un ancestro suyo, el primero en exhibir la mutación genética de su Kekkei Genkai y volverse lo suficientemente fuerte en él como para haber sido llamado completamente a la naturaleza como su hermano inevitablemente lo habría sido. Pero su teoría no disminuyó su admiración y reverencia por este árbol. Al contrario, la consolidó. No era un hombre piadoso, pero este árbol, si estaba en lo cierto, era parte de su familia y una prueba innegable de la profunda y duradera conexión del clan Senju con algo tan precioso y vital como la naturaleza misma. Lo humilló. Se aclaró la garganta y pasó las uñas suavemente por el cuero cabelludo de su sobrino. Es tradición, continuó, que cuando un nuevo miembro es donado a nuestro clan, lo presentemos al árbol ancestral y le pidamos guía y protección, bienvenida y socorro. Respiró hondo y volvió a mirar a su retoño. Si me lo permite, lo presentaré a nuestro árbol ancestral. Para incorporarlo formalmente al clan Senju y proclamarlo como clan y pariente. Palabras formales y antiguas que solían dirigirse a una persona recién casada con alguien de fuera del clan. El clan Senju rara vez acogía a huérfanos o forasteros. Pero Naruto era de la familia y Tobirama deseaba profundamente llamarlo pariente. Naruto se quedó boquiabierto al mirar a Tobirama. ¿Tú quieres?, miró con extrañeza entre el árbol y el hombre, sin palabras. Según la ley de esta aldea, soy tu guardián y tú estás a mi cargo. Por matrimonio contraído hace tiempo, eres mi sobrino o primo. Señaló con la cabeza el árbol ancestral. Según la antigua tradición del clan Senju, quiero nombrarte pariente. Pertenecerás a mi clan, vivirás bajo su protección y techo, invocarás nuestro sigilo para la batalla, aprenderás nuestras 1000 habilidades y llamarás a nuestra sangre tu hogar. Sí, dijo Naruto con voz áspera, con lágrimas deslizándose por sus brillantes ojos azules. Sí, por favor. Sollozó con hipo e intentó limpiarse la cara. Quiero eso. Quiero ser clan Y. Familia y hogar, por favor, Oji-chan, por favor. Tobirama se inclinó y lo hizo callar, apartando sus manos ásperas y secándole la cara con suavidad. Así será, juró, intentando no sentirse abrumado de nuevo. Le dio un beso impulsivo en la frente y hundió el rostro en su cabello rubio. Así será. Con suavidad, jaló al niño hacia su lado y lo rodeó con un brazo firme. Una vez que el niño recobró la conciencia para mirarlo, esperando, los dobló hacia adelante formando una reverencia.
Tobirama cerró los ojos con fuerza. Viejos recuerdos, tiempos de alegría y un dolor devastador y desgarrador, afloraron a su mente. Respiró profundamente y recordó las palabras ceremoniales. Por familia, parentesco y sangre, yo, Tobirama Senju, vengo a implorar a nuestro gran y venerado árbol ancestral, invocó, y como las 4 veces anteriores, sintió que el chakra de la naturaleza de su entorno se detenía, observando, esperando. Yo, primer hijo presentado de Imari Senju, nombrado sobre estas mismas raíces, traigo nuevas de alegría y celebración. Las hojas susurraron en lo alto y el Sozu en la distancia se silenció. Nueva vida, nuevo crecimiento. Traigo un brote a nuestro jardín, nuestro árbol ancestral. Una vida preciosa, para amar, cuidar, proteger. Naruto se estremeció a su lado, sollozando en silencio. Yo, Tobirama Senju, nombro a este brote clan y parentesco. Lo nombro mío. Apretó los dientes, intentando mantener la voz clara y firme a pesar de la emoción que intentaba ahogarlo, porque Naruto era suyo y siempre lo sería. Lo traigo hoy aquí ante nuestro gran árbol ancestral para pedirle que le dé la bienvenida a su pequeña vida. Ruego y suplico que lo acepte como mío, como clan, como pariente, como Senju. El aire a su alrededor se calentó de forma antinatural, denso y cargado de chakra y vida. Los envolvió a él y a Naruto, infinito de una forma que ni siquiera Hashirama había sentido jamás. Por antiguas costumbres del clan perdidas en cuentos y fábulas, algo lo escuchó. Y respondió. El crujido de la madera se escuchó en lo alto y Tobirama convenció a un Naruto tembloroso y estremecido para que se levantara y mirara las ramas de arriba. Ante sus ojos, una nueva rama creció, brotando de una rama más grande y pálida. No duró mucho, delgada y llena de vida, pero floreció con hojas brillantes y sanas. Un nuevo miembro en su árbol genealógico. Esta vez, Tobirama no intentó contener las lágrimas al ver la nueva rama crecer junto a 2 ramas caídas y con cicatrices. Había muchísimas cicatrices ásperas en las ramas arrancadas antes de que pudieran brotar. Pero ya no. No más, se juró a sí mismo mientras abrazaba a su sobrino, a su pariente, en su regazo y contra su pecho, acallando sus llantos y su gratitud. No caerían más ramas. Este nunca caería. Él se encargaría personalmente de ello. Fin del capítulo.